amigo. Buenas tardes para todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Date Cuenta. A través de Improx TV, el primer canal de stream de Berazategui, no me voy a cansar de decirlo. Arrancamos una semana nuevamente con todo. La verdad que la familia de Improx TV sigue creciendo. Mañana tenemos las chicas de Reinas de Copa, ¿los martes o los miércoles? Miércoles, Reinas de Copa, de 9:30 a... De 9:30 a 11. De 9:30 a 11, Reinas de Copas. Los jueves, ¿a quién tenemos, Romy? Pará, los mismos miércoles a las 4:30 tenemos las chicas de Hacete Cargo. Hacerse Cargo. Cambió el nombre, Hacerse Cargo. Cambió, sí. Hacerse Cargo, y perfecto. Los viernes a la nochecita tenemos a los chicos. A los pebetes, a la nueva generación. La nueva generación. ¿Cómo lo viste la acá? cátedra. Bien, los pibes. Sí, amigo, yo tienen lo suyo. Sí, muy sí, bien. Estuvo lindo el programa. Me sorprende, esa edad, esa madurez, todo, amigo. Excelente. Bueno, más o menos la misma banda de siempre. Arrancamos hoy por allá, Rocío Pinat, la chica de los perfumes, bienvenida. No se escucha, ¿Todo bien? No tenemos audio. A ver, el micro, hacker. Ahí está, Ahí está, ahora sí. Ya arrancó el hacker. Hola, amigo, ¿cómo están todos? ¿Todo bien, Rosy? Bien, amigo, todo ¿Sí? bien. Bronceadita me vine hoy, ¿viste? Hoy te viste dorada. Sí. Te tiraste el dorado de Luis Aproveché Miguel. el solcito del fin de Qué semana. lindo. Sí. Qué lindo. Romy, ¿cómo ¿Cómo andás? Romy andás? Atencio, diosa álmica. Muy Diosa bien. álmica. Muy bien. Sí, muy bien. muy Me alegro, amiga. ¿Todo óptimo esta mañana? ¿Todo bien? Todo perfecto, todo perfecto. El fin de muy lindo, Día de la Madre muy bien, todo muy hermoso. Qué lindo, Ya amiga. les Qué lindo, contaré. amiga querida. Amiga. Ah, El amigo. pibe cheque o el pibe monetización. Yo me llamo El Diego hombre de los Acosta, 1000 para los que no me apodos. conocen. Porque... Que no soy yo, no soy yo Diego Acosta. Quiero No, soy yo. Se fue a almorzar el hacker. El hacker se fue a comer El los ravioles. hacker. Dale, no hay problema. Ahí está, bien. Bueno, nada, todo excelente arrancando el lunes. Qué manera de arrancar el lunes. Bueno, seguimos. Nachito, Bueno, ahí Roura. misterioso el pibe cheque. Sí. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Gracias, hacker. Para eso está Es un siempre. clásico. Sí, para esas cosas Es aparece. un clásico ese. Mamá. Si no está ese audio. Sí, no, amigo, la verdad, esto que decimos acá es un compromiso de venir y contar cómo estamos. No vamos a estar siempre bien, siempre en la misma sintonía. Hoy tuvimos una mañana Total. complicada. Nosotros tenemos un proyecto, ya lo saben, y demás, y hoy tuvimos que reducir el personal. Es un momento difícil que cuesta un montón. Duro. Como cabeza de grupo, digamos, es la parte que toca y cuesta. Y bueno, nada, obviamente también uno ha estado, en mi caso, de los dos lados del mostrador. Me ha tocado Claro. también, que de paso es un tema que lo tiro a la cancha. Si alguna vez los han despedido, les ha tocado, no sé, renunciar de trabajo. A mí me pasó varias veces y es un momento difícil, amigo. Sí, es un momento para enfrentar bastante. Es impactante, digamos, Total. pero uno también tiene que tomar conciencia y después hay como una autocrítica. Y bueno, depende si es justo o es injusto, eso no sé si cómo tocarlo Total. al tema. Sí, Pero sí. bueno, no sé en ustedes este tema particular, ya como para sacarlo de... Sí. Para tocarlo directamente. Nosotros Sí, particularmente creo que la manera de trabajar que tenemos es que siempre tratamos de evitar hasta última instancia, tratar de, si nos toca despedir a alguien, llevarlo hasta la última instancia y no hacerlo. Pero bueno, hay cosas que nada, que te sobrepasan y no te deja, ¿viste? No lo podés evitar, digamos. Entonces como que nada, es una parte triste, dolorosa, no está bueno Claro, ponerte en el lugar del otro y demás, pero bueno, nos tocó arrancar un poco así hoy. claro. Sí, amigo, yo lo que puedo compartir a mí es como es cada uno desde ya, y a mí me costaba mucho el tema de cumplir un horario, que me pongan reglas, me costaba que sean todos los días iguales. Me han tocado jefes de todo tipo, más difíciles, más complicados, pero me costaba la rutina, me costaba tener que dar explicaciones, digamos, en todos sentidos, Sí, si te enfermaste, sí. que el certificado de esto y aquello, que son las reglas de juego, amigo, porque Claro. te contratan y te tenés que alinearte o... Entonces pasé por mucho enojo, por mucho esto que decís, Bruni, me enojado con los jefes, enojado con las empresas, y después me di cuenta que en realidad era yo el que no encajaba. O sea, me di cuenta que, y por eso fui por el lado de ser autónomo, de manejarme yo con mis horarios, buscar no tener techo en los ingresos, la parte buena y mala, Sí. como todo, porque el que le gusta relación de dependencia y tener esa seguridad también vale. No era mi caso, entonces todo ese enojo lo redireccioné un poco para Fuiste descuidando, digamos, tu lugar o te fuiste distrayendo con otras cosas. Claro. Digamos, a mí lo que me pasó puntualmente... Perdón, Bruno, a sí. veces no tenés el grado de madurez necesario Total. y necesitas golpearte hasta
darte cuenta de que... sangrar. ¿A qué edad, che, el grado de madurez? ¿Hasta qué edad? Y mirá, Buena pregunta. recién Nachito decía, los pibes del viernes son unos pebetes. Yo a los 23 años tuve mi primer hijo y me tocó madurar medio de golpe, qué sé yo, ahí es muy de la vida de cada uno, en realidad, no tiene que ver por ahí tanto con la edad, sino que tiene que ver con por ahí lo que te va tocando también, ¿no? Y yo creo que sí. Creo que sí. Creo que Yo desde que me toca emprender, digamos, dejar de trabajar bajo relación de dependencia, nunca me pasó de que me tuvieran que despedir de un lugar. Gracias a Dios, de todos los lugares que me fui con las puertas abiertas, digamos, y me fui por decisión propia. Pero lo que te puedo decir es que hoy como emprendedor, la parte más dura que me toca transitar es siempre esta, la donde tenemos que dejar sin laburo a alguien, que te duele, que no te gusta pasarlo, comunicarlo. Por ahí a mí me pasa por ahí que dos noches antes no puedo dormir bien, que ya empiezo con una inquietud emocional que no me hace bien. Claro. Pero bueno, también hay una parte que en realidad todo eso que te pasa lo conoce tu interna, por ahí puede ser tu señora, tu familia, tu círculo íntimo. Los demás no lo van a entender y no van a tener la misma mirada que por ahí tiene tu alrededor, ¿viste? Comparto de que solamente eso lo siente el que realmente va a dejar sin trabajo, o sea, el que le va a comunicar a la otra persona, porque es una energía difícil de manejar, Romy, es una energía difícil de manejar que va direccionada hacia una persona que vas a modificar, digamos, su futuro, pero bueno, siempre yo te hablo desde yo como empleado. Me ha pasado de después darme cuenta, obviamente a los 20 y pico. Date cuenta. Sí, date cuenta. A los 20 y pico, viste, por ahí, no sé. Yo te hablo de cuando trabajaba en Arcor, por ejemplo. Al principio en Arcor iba caminando a buscar los pedidos. Iba caminando en Bondi, pim. Ya el segundo año ya me había comprado el autito. Igual yo ya venía juntando otros laburos, pero no importa, justo en esa circunstancia que me compré el auto, ¿no? Y empezaba a agarrar... me empezaba a ir bien, pero empezaba a descuidar otras cosas, como le estaba dando menos bola, o sea, no me forzaba tanto a la hora de ir a vender, o si me podía tirar, porque decís, bueno, ya el sueldo lo tenés, Claro. es como que te tirás a boludo, ¿viste? Sí. Entonces vas dejando de lado algunas cosas que después, bueno, te cuestan caro, porque el empleador, me acuerdo que ese momento ya mis ventas habían bajado tanto que ya era imposible no ver que mi ya rendimiento era malísimo. Tu sueldo que lo que... Claro, yo ya me quería ir, aparte yo ya me quería ir, ya tenía otra cosa en mente también, y ya estaba buscando por otros lados, pero bueno, en eso fue muy claro porque yo mismo me di cuenta, pero bueno, a veces no se dan cuenta los pibes de que bueno, hay que valorar yo el creo laburo. Creo que igualmente, o sea, obviamente que para el que recibe la noticia por ahí es un poco duro, que no congenias, digamos, con lo que la empresa está buscando en ese momento, que es un poco lo que nos pasa hoy. Nosotros queremos un equipo, venimos trabajando con Nachito desde hace tiempo en armar un equipo sólido, un equipo que esté comprometido, y nosotros con nuestras herramientas y demás tratamos de siempre darle buenas condiciones y que la gente que trabaja con nosotros esté contenta, y a veces cuando eso se quiere distorsionar no te queda otra que lamentablemente separar, abarajar y dar de vuelta y seguir. No es la parte que más nos gusta, pero en algunos casos se da un poco así. Sí, total. Y creo que Nachito, vos coincides conmigo, la parte más dura de armar una empresa, la parte más dura es esa. Sí, los recursos humanos en sí, lo hablamos para armar un equipo de trabajo, es la parte más complicada. Para mí es importante, de nuevo, uno habla desde lo que le ha sucedido y todo, entender que cuando vos entrás en una relación de dependencia, digamos, en un trabajo, básicamente lo que estás es vendiendo tu tiempo, o sea, bajado bien a simple es eso, vos vendés tu tiempo y hay ciertos lineamientos que te van a bajar, y dentro de eso obviamente hay ciertos empleadores por ahí que se abusan y te dan malas condiciones, claro, y todo, pero en definitiva en el caso que sea eso, uno se va a enojar y todo, pero el que decide sostener es uno. Entonces también hacerse cargo de eso, darse cuenta, date cuenta. Porque en mi caso siempre iba hacia el enojo por ese tipo de situaciones, pero nunca me llevaban, como decimos, a decir qué estoy aportando yo. ¿Te peleabas? Bueno, a mí yo me pasaba que discutía con muchas de las vendedoras, no con las otras vendedoras, con la gerente, sobre todo la gerente de ventas, que era una persona bastante complicada de carácter y era muy, muy voladora. Sí. Y, viste, bueno, discutía, conflicto, viste, mucho conflicto.
Sí, no va. También, amigo. Yo era muy, muy rebelde, muy conflictivo, muy desde el enojo, muy cuestionador. Entonces yo estaba en ambientes de venta. Digamos, no es que era el mejor, pero era más o menos bueno, un poquito me destacaba. Entonces yo ya decía, listo, yo vendí. Y con eso me autoatribuía todo tipo de derecho de faltar, hacer lo que quiera prácticamente. Claro. Y ahí venía la respuesta del otro lado, que tenían que alinear. Y ahí entonces se genera el conflicto. Y yo siempre desde el lado... desde el enojo, hasta que me pasó tantas veces, porque estamos hablando de mis 20 a mis 30 fácilmente, o sea, después de 10 años y que me echaron de un montón de lugares, carta, documentos, juicio, algunos me he ido yo por mi cuenta porque ya era al mes, ya me quería ir, siempre me peleaba con los de arriba, con mis compañeros siempre bien, con mis pares no tenía conflicto. Históricamente creo que me deben recordar como buena onda mis pares, pero mi jefe era muy jodido. Entonces de ahí dije, tengo que ir por mi cuenta. Porque evidentemente no me puedo, tardé 10 años en darme cuenta, darte cuenta, por lo menos me di cuenta, y dentro de toda esa más o menos habilidad comercial la usé para mí mismo y empecé a manejar mis tiempos y demás. Así que Borro, a veces paso por ahí. ¿qué opinás al respecto? Creo que es muy, muy personal y la clave está en esto que dijo Nachito, que darte cuenta que estás cambiando tu tiempo por dinero. Total. ¿no? Y al final del día es... cómo te querés prostituir, barato o caro, porque al final lo estás haciendo de alguna manera. El tema es, vos lo puedes ver como un trabajo que te gusta o lo puedes ver como una prostitución chota, porque hablando bien, yo lo hablo mucho con mis clientas. Hay un montón de mujeres que intercambian su tiempo por dinero y son millonarias, y otras, su cuerpo en realidad, porque tu tiempo es tu cuerpo, vamos a ser sinceros, ¿no? Hablando de tiempo es igual que cuerpo, porque es lo que haces con tu cuerpo en ese tiempo. Sí. Entonces... me parece que cuando vos lográs entender eso y lo elegís a conciencia y decís, no, yo esto me gusta, este intercambio de cuerpo, tiempo por dinero me gusta, la estoy pasando bien, ahí vas bien. Ahora, cuando vos estás en un lugar de intercambio cuerpo-dinero por plata que no te alcanza, por un ambiente que no te gusta, ahí es imposible que que te lleves bien y que la pases bien y que no termines en un lugar donde te van a sacar. Total. Porque no estás... empezás a hablar, a victimizarte, te pones en el lugar de yo por qué estoy acá, por qué me tocó, y ahí ya empezás a cerrarte posibilidades de acción para el futuro también. Y agrego algo a lo que dice Romeo, decís, ¿cómo hago para que mi tiempo valga más? Bueno, tenés que hacer algo o tenés que tener una expertise o algo que sea difícil de encontrar. Ahí está el problema. Si vos sos difícil, si tu conocimiento no abunda o lo que vos sabés hacer, sos un carpintero que sos un genio y hace unas sillas como nadie, tu tiempo va a valer más. Esa parte tampoco la queremos ver, amigo. Entonces yo hacía algo que hacía la mayoría y pretendía que me lo retribuyan de una manera especial y me decían, no, amigo, me enojaba y ahí venían los quilombos. Claro. Entonces esa parte no la revisamos nunca, amigo. ¿Vos tuviste, Diegui, laburos de así con jefes complicados o cosas así? Mirá, yo en el único trabajo, o sea, con el que más tiempo pasé, el jefe que tenía prácticamente eran 35, 40 empleados y de los 35 habían 30 que no lo querían al jefe. Claro. Y yo todos le daban con un caño al jefe. Yo me llevaba bárbaro, pero porque yo iba a mi laburo y me concentraba en vender y era... No sé si era bueno, pero siempre me el salía jefe bien. hay como algo, ¿viste? El jefe es el hijo de mil. El jefe es el... Yo con mi jefe, el tipo comía comida kosher y yo comía comida kosher con él. Iba a la cancha a ver a River y me llevaba con él a ver la cancha. En una lencería en 11 para un judío. Era vendedor. Claro. Y la verdad que yo lo tomé todo como aprendizaje, me sirvió. Aprendí mucho de ese hombre, aprendí mucho realmente. Pero sabía de que... ¿Y con tus compas que le daban con un caño al jefe, qué onda? Y te comes un poco la vez. Vos sos el que se la chupa. Claro, botonazo. Pero era verdad, boludo, te bardean, ¿entendés? Y yo decía, loco, yo sabía que... No sé, había como un arreglo entre mi jefe y yo en el cual él me decía, esta docena de medias vale... 30.000 pesos. Si vos la cobrás... Cuando venía gente a comprar por menor, por él me decía, bueno, vos si la cobrás más, el excedente que cobrás yo te doy la mitad. El chabón te deja que los apliques. Mal, amigo. No, eso igual. Es bueno. Sí, es bueno, pero... Te da una galletita extra. Era ganar, claro. Él ganaba. Un win-win. Medio más o menos. Sí, el cliente sería que no ganaba, pero bueno. Pero igual era algo lógico. Sí, que no los mates. Claro, era algo lógico de una cometita más. Entonces me iba tirando. Y tenía como eso de motivarme a que venda más. Y la verdad que no tengo mala experiencia. Y el día que me tocó ir, me acuerdo que charlamos mano a mano. Y
Y medio como que el tipo, no digo lloró, pero lagrimió un toque porque le dolió un toque Le tenía un sí, había aprecio. estima, ¿me entendés? Era Eras el aprecio. heredero de la empresa que te fuiste. Sí, igual, Romy, ahí quiero entrar también en... Me fui con un cagazo bárbaro, tenía un sueldo fijo. Nada, o sea, sabía que me iba a probar qué iba a pasar con el tema de... Me estaba recibiendo de peluquero y iba a poner una peluquería por mi cuenta, donde estaba cagado mal, pero bueno, fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y después, bueno, vino todo lo que vino, pero... Nada, hay que arriesgarse. Ese momento me viene a la mente decir, loco, cuando tuve que tomar esa decisión de decir, che, a partir de la semana no vengo más y sabía que me tenía que hacer valer por sí mismo, fue re fuerte. Ese momento Anda a laburar. Anda a laburar. Fue tremendo. Sí. Es re fuerte. ¿Vos, Romy, tuviste algún empleo ahí que tuviste que ir, te fueron? El único que me fueron, yo siempre en general me fui y fue como, no te vayas, por favor. Fue como siempre pasa un poco eso. Pero el único que me fui, sí, no, en serio. Una vez me acuerdo del que me fui en la empresa grande que trabajábamos, mi jefa estaba de licencia por maternidad y me llamó llorando que por favor, cómo iba a renunciar ahora que ella estaba, yo no aguantaba más. Yo me iba llorando todos los días a mi casa porque había uno de otro sector, un jefe que era un sorete, nos trataba mal. Le mandamos un beso, ¿eh? No, era un viejo que nos trataba mal a todos, eran maltratadores, mal. Y le dije un día, yo no puedo seguir viniendo y llorar todos los días en el baño porque no, y ahí me fui. Pero una vez estuve un mes trabajando en un instituto de inglés dando clases de inglés a nenes de más o menos de 9 años y me acuerdo que los nenes, en el recreo salí a buscar un café y se encerraron en el aula. Y yo no podía entrar, el dueño del instituto me dijo, mira, nena, todo bien. Claro, falta un toque. Pero o sea, son niños, vos los podés dejar solos, no, esto no puede y me fue. Ahí duré menos de un mes en ese trabajo, me acuerdo. ¿Y qué onda? ¿Te pegó? ¿Cómo te pegó eso? No, a ver, Bien. era un trabajo... ¿Cuántos añitos tenías? Y yo tenía 25, o sea, yo trabajaba en la estaba. empresa esta multinacional todo el día, La de salía y me iba ahí 2 veces por semana a Belgrano. Algo bueno te llevaste, Romy, igual. ¿De la multinacional? Sí, obvio. Guarda. Bien, Me llevé a mi bien. marido. Qué genio. ¿Alguien quiere un...? Pero Sí, yo sí, pasámelo. Son cosas que pasan. O Nachito, tomate uno Dale, lindo. amigo, dale, bien. Igual Tómate sabes uno. que Bien, bien, pienso bien. que en función de lo que decía recién Diego, que muchas veces no lo vemos hasta después, pero muchas personas necesitamos que nos tiren la vaca por el barranco, porque Frase de sobrecito de azúcar. ¿Hace cuánto que no sonaba una? ¿vieron? De todos necesitamos que nos tengo una tiren potente. la vaca por el barranco. Linda, ¿eh? Es No la muy- sabía, Romy. ¿Conoces el cuentito? No. Contalo, Ro. Una familia vive en la queja total, en la miseria total, pero tiene una vaca que da la leche, hacen queso, venden la leche, venden el queso, pero están en la queja constante, ahí está, de Gracias, que no Hacker. pueden salir de esa situación, ¿no? Y está en un momento planteándose qué hacer con la vaca, si venderla, si no venderla, pero no, porque la leche, porque el queso, que yo, pasa un sabio que les pide hospedaje, se queda con ellos y bueno, y el sabio los escucha y en un día antes de irse les tira la vaca por el barranco y se va. Entonces cuando la familia llorando, no sé qué, y cuando el sabio vuelve, la familia se había reinventado, se había tenido que salir a buscar recursos, porque si no era morir de hambre. Entonces cuando vuelve, Buena moraleja. le dicen, ¿por qué nos tiraste la vaca? Y porque si no les tiraba la vaca, hoy no estarían donde están. Estarían todavía llorando por la leche de la vaca que no alcanza. Claro. qué sé yo. Linda. Lindo mensaje. Sí. Muy interesante. Hay que tirar la vaca por el barranco. Ojalá que siempre hay que tomar lo malo que nos pasa para transformarlo en una oportunidad. Suena medio como... Ahí Aún está. lo malo sirve para No, mí. pero en realidad siempre hay que mirar eso. Pensamos que todo lo que nos está pasando puede ser malo, pero en realidad termina siendo a futuro algo bueno, ¿viste? Obviamente que en el momento por ahí no lo entendés, te enoja la situación o nada, pero después te das cuenta que te evitaste algo zarpado o que te viene algo mejor o que fue para que puedas recapacitar y iniciarte en algo nuevo. Estás en el lugar que tenés que estar siempre. Eso sí. ni hablar. Pero rompemos las bolas con esto de qué aprendí de esta situación, amigo, y especialmente de las que no van. Ese es el primer enfoque. Entonces, Claro. te despiden de un laburo, lo primero que tenés que ver, y seguro que hay un aprendizaje. Si parás un poquito la bocha, Claramente. hay. Y así Hay como un mensaje todo. oculto de... Hay que abrazar también lo que la vida te da. Por algo te
Por algo sucedió eso, la situación se fue dando de cierta manera. Abrazá eso, no te quedes en la depresión y nada de eso. Total, amigo, y hoy que vamos a seguir, de paso tiro como un pequeño spoiler de las leyes universales, y el otro día yo lo hablaba en este marco, que el universo, con la situación que nos pasa, nos está hablando. Si paramos un poquito la pelota y tratamos de entender y frenamos, las situaciones nos están hablando. Claro. Entonces, muchas veces también ese entendimiento te ayuda a todo lo que te ha pasado darle como ese aprendizaje que estamos hablando. Así que ese también, como siempre, es un date cuenta a fondo, Sí, amigo. tal cual. Sí, Ro, comparto querida. como Nachina, aún lo malo nos sirve para bien, ¿no? Así que bueno, nada. Salvamos a Dai, que volvió Dai. ¿Se acuerdan de Dai? Dai, la Yo peluquera. ya la saludé Nos había acá porque no abandonado, los quería Dai, ¿cómo cortar era? a ¿Dai ustedes. Viñolo? Dai Ah, Viñolo. era Ya nuestra la primera, saludé. ella fue nuestra primera Dai, oyente Así que nos orgánica. está Orgánica, escuchando. Nos manda orgánica. saludos a todos. Dai Bueno, Hairdressers. saludos. grosa, Dai. Qué grande. ¿Cómo le estará yendo con el maquillaje? Si Ahora hizo nos va a algo? contar, ahora Bueno, nos va a contar veremos. seguramente. Qué lindo, Así que chicos. salvamos a Dai. Besos. La verdad que esta semana se viene bastante agitadita. Vienen cositas nuevas para el programa. Se está discutiendo ahí mucho tema formato, Tremendo. horarios, Horario. la producción, qué función cumple cada uno, porque la gente que no sabe, que nos va a ver después en otro momento, va a decir, Despedimos. che, Chabón, sí, esto ¿de dónde salieron esta gente? No somos productores ni somos ¿Quiénes son? creadores de contenido. Date cuenta, atado con alambre, Bruni. Date Esa es cuenta, tu- atado con alambre, Esa claro. de Bruni. Exacto. Es un programa Sí. que se puede hacer atado con alambre. Sí, es lindo nombre, Medio atado con que es alambre. el segundo nombre de este, sería el apellido. Bueno, amiguito. Claro, Esa la Sí, tiró sí, Bruni, date es cuenta, épica, amigo. atado con alambre. Sí, sí. Así que estuve hablando voy tirando galletitas. Sí. Lo del mundo pádel, estamos con ganas de meterle. Sí, sí, sí. Estos días me voy a reunir con este chico que estamos hablando ya por celular. Que le tengo mucha fe y está lindo armar un equipo y que se pueda cubrir toda la zona de acá de... Aparte los torneos amateur, Bruni, vos que has curtido Sí, mucho. tiene mucho. Hay gente muy especial. Mal, de alguna hay manera. Yo de he visto- todo para hacer. Sí, sí. La sí, verdad sí. que en ese mundo que no lo está cubriendo nadie, le vamos a dar una A posibilidad. mí me gustaría. ¿Eh? Sí, Mundo sí, pádel. Sí, sí. sí. El pádel, ¿vieron la serie Macho Alfa? Tiene No. sus... No la vi, medio que no lo la- bardean al pádel, ¿no? No, Ah, ellos juegan al pádel. Ah, perdón. Son un porque- grupo de 4 amigos que juegan al pádel. O sea, es porque como- hay unos memes medio que bardean al Sí, pádel. amigo. sí, El como que futbolero no, como sí. que te la tira No es medio de macho. Claro. No, no. ¿Es una serie de Netflix? ¿Esa puede ser? Sí, sí. ¿Ellos son juegan al pádel? 4 amigos que recontra diferentes entre ellos. Sí. O sea, pero recontra, cada uno con sus mambos, uno divorciado, el otro no sé qué, todos. Y se juntan, no sé, 2 veces por semana a jugar al pádel. Y es como su momento donde se juntan, conversan, pasan un montón de cosas y después de jugar al pádel se van a tomar una cerveza o un café o algo. Entonces es como, todo pasa como ahí. Y yo pensé que el pádel, honestamente, había muerto en los 90 y después ahora resurgió. No, Como- volvió. con todo. Claro, volvió con todo. Sí. Sí. Claro. Es un movimiento que está creciendo muchísimo, ya te diría, a Sí. nivel mundial, digamos. Sí, amigo. Todo el mundo ya jugó al pádel y está jugando al pádel. Sí. Messi, Cristiano Ronaldo, Claro. quien vos te puedas imaginar. Djokovic hablaba del pádel. Djokovic. Bueno, mi papá jugaba, claro, en ¿me los pasás el 90, cuando era la época, cuando empezaron, todo era una cancha de pádel, ¿se acuerdan? Que era Claro, como- era, te ponías un locutorio, O una un todo cancha por de 2 pádel. pesos o Para una repollo. cancha de No. pádel. O una agencia de quinela también. Ah, Agencia Oh, Aguilera una estuvo de moda, sí. Sí, y me acuerdo que ahí mi viejo rejugaba al pádel Sí. en ese momento, yo era chiquito. ¿Y sabés qué, O Ro? te comprabas un polo y un Megane y lo ponías a laburar de remis. No, me muero. Sí. Che, ¿sabés qué? Anda a laburar. Videoclub es el antecesor de eso, me parece. Videoclub, También. claro, Todos tenían Videoclub, es verdad. Entonces, Pero- todos. ¿Sabés qué te voy a decir, Ro? Que también hay un movimiento a través del empoderamiento de la mujer en el pádel, tanto en el pádel como en el fútbol. No sé si ustedes lo ven o siguen, no sé si seguís vos fútbol femenino, pero ha crecido de una manera Es verdad. tremendo el Sí, es fútbol verdad. El femenino fútbol es tremendo, y el sí. pádel femenino. Yo fui coach 3 meses de las chicas del ADB de Verazategui. Romy Muy siempre bien. tiene una galletita, ¿eh? No te 3 Bien, deja Ro. nunca, meses les amigo. hice coaching, estaba con Miriam y con el otro chico que no me acuerdo, son los dos entrenadores, me habían convocado para que le haga para Como que el coachee mindset. a las chicas. Sí, y estuve Sí, con sí, las sí. chicas del ADB, Está acá en Vera. Verazategui, tenemos Sí. llegada ahí a Hay grandes Verazategui. jugadores. Tenemos, tenemos. Sí, sí, una genia las chicas. Creo que está creciendo mucho esto del empoderamiento femenino en todos los aspectos de los deportes. O sea, en cualquier deporte, en cualquier área, ya no es de ahora, pero sino que ya viene el movimiento. Sí, amigo. Y entonces ya está teniendo tanto protagonismo
obviamente que algunos dicen, boludo, el fútbol de hombre, que viste que siempre está Sí. El viejardo que te tira esa. Sí. Pero digo que hay mucha gente aparte, lo sigue. el fútbol avanzó, el femenino, vas a ver Sí. un partido, Sí, te sí, agarra sí. la La rompen número las 2 chicas. del flaco Yo tengo Schiavi, te amigas mete que una juegan. patada. Te hace volar. No, eso ni hablar, pero te tira una Tengo amigas que galletita más. juegan y la rompen. Obvio Se que la tiene que rompen. gustar. Me han invitado y no me gusta, Claro. pero No, ellas Rosy, la no. rompen. son Y muy digo buenas. algo, yo como periodista deportivo, ¿viste? Ya veo que De se me yo, quiebra la yo soy periodista deportivo y acá el periodista deportivo es futbolero. Ah, Periodista claro, deportivo es futbolero. sí. Y antes, el espacio de una mina en un programa de fútbol era que esté buena. Claro. Por ahí te leía los mensajes. Claro, y que que esté sea- buena. que La se la haga de tanga bien, espalda. que se le marca. No, es la realidad. Y ahora Sol vos Pérez tenés era la la- piba que está, claro, Sol Pérez y un poquito más atrás. No, pero esa era del No, clima. pero Ahora tenés vos tenés- Ángela Va a ser Nerena. más Ángela Nerena, Sol pero te Pérez. puedo Sí, decir, Qué bonita. me encanta. Luciana Rubinska, que debe ser una más o menos, genia es una esa grosa. La Sí. piba rubia que está en ESPN tiene comentario que lo. Sofi o sea, Martínez. Sofi Martínez, Martínez ni hablar. también, creció un montón. No me sale la que está en ESPN, que es Morena Beltrán. Morena Beltrán. Muy Qué grosa. hermosa Vos la que escuchás son. a Morena Beltrán, aparte Hermosa. que sí, es linda, obviamente, pero Sí, digo, sí, sí. hablar de fútbol, y yo escucho Es a los demás increíble. periodistas deportivos que son amarillos, cachivache, o sea, Claro. Toti Pama, todos esos muñecos que vos decís, Sí, esos ya están son los modo de dinosaurio trayectoria. mal. Nah, amigo. no, La mal. piba te analiza, entonces la mujer está teniendo también Sí, esa sí. cabida de hablar de fútbol, porque quiero decir esto, en las charlas sociales, la charla del hombre futbolero, que te pones a hablar de Messi, te pones Sí. a hablar de fútbol, y yo siempre decía, ¿qué sería la mujer, el Sí, equivalente de la charla de la mujer Sí. a lo que es el hombre hablando de fútbol? Que a veces podemos estar, yo con mi cuñado he estado, con Fer, vos lo conocés, 3 horas hablando de fútbol. 3 horas hablando de cosas de fútbol, que es futbolero, le encanta. Claro. Pero ahora la mujer cada vez tiene más cabida en eso. Habla, opina. Pero ibas a Exacto. decir cuál era la comparativa y no la dijiste. ¿De cuál, amigo? De que el hombre De la hablando de charla de fútbol. la- No de sé cuál hombre. sería la de la mujer. Ah, la No charla sé, de si mujer. me la tienen más las mujeres. ¿Cuál sería algo que les encanta Y hablar? depende del grupo No de abren, mujeres. yo creo que Claro, abren. Pero más de por ahí de. No sé, tírenme ustedes. No tienen como una charla que algo que las convoca a pleno. Que sería Nah, el lo que fútbol. pasa que es No, muy abren mucho el relativo. panorama Sí, igual, Si se con la juntan las charla. chicas de darse cuenta, no de, de hacerse sí, cargo, te de hablan de astrología. Claro, si se hablan las Pero no sé chicas. si todas las mujeres hablan de astrología. Es que hay No, distintos. no, pero por el ejemplo, fútbol, cambiaron los distintos tipos de claro. mujeres que hay. Depende del A mí no grupo. me gusta. Yo te digo que estoy. Tirame los distintos tipos, los 7 No, tipos pero de te digo. Estoy en distintos ¿con tipos qué de tipo te peces. encontraste? ¿Dónde se Pero está? viste que tenés la de 20 y pico, que tiene conocimiento, o sea, conocimiento en Estás general, apuntando ahí, muy, ¿no? Sinvergüenza. muy ubicada, sabe de Feminista, todo, sabe feminista, actualidad. Sí, Full HD. obviamente. Feminismo, me encanta que sean feministas y que, Sí, que ¿te tengan gusta esa onda. panuelo Sí. verde? Pero con un límite o a No, fondo. tampoco amigo. extremo. A mí me gusta tanto no. más. Sí. Después, Excelente. actualidad saben. Fútbol saben. ¿Saben? No sé, le habla de cualquier cosa. No le vas a hablar de albañilería, pero más o menos, digamos, le podés hablar La de rema. todo. Claro. Es lindo está tener ese una tipo- compañera que puedas hablar de todo, Bruni. Por ejemplo, yo me identifico, conozco muchas pibas del pádel No sé. con las que he jugado. Pádel, Y claro. vos decís, che, es como, uno se hace la cabeza, ¿viste? Una novia que juegue bien al pádel. Y decís, me Claro. pelotearía con ella Claro, forever. reconectás. ¿Entendés? Claro, forever peloteando y metiendo. Es difícil encontrarlas, pero ahora como que hay un... Sí. Hay la de carta todo. se abrió. Claro, Claro, se abrió la la carta se carta. abrió. Mientras te vas más arriba en la carta, en el rango etario, y te vas a encontrar con otras cosas, digamos. ¿Qué ¿Viste? tipo- Te empiezan los momentos retro. ¿Qué tipo? ¿Viste? Claro, Empezás- Claro, sí, sí. Ya cuando la diversión entre vos y la piba es, ¿te acordás cuando no sé qué? Ahí Sí, ya es se te cae el paso del DNI, como tiempo. dice. Sí, se te cae el DNI, amigo. Como dice Nachi. A fondo, se te cae el DNI. Brunito, Claro. vos que estás hoy solo, ¿está difícil para rehacer tu vida, digamos, encontrar una persona que te acompañe? ¿Cómo lo ves al hecho de...? Yo ahora no. Perdóname, no es que te tiro a la cancha, te está pregunto bien. porque... No, buen tema yo te igual. digo que... Sí, está Te bueno, pregunto está porque No viste estoy que la buscando gente, una. Sí, perdón, sí. te cierro la idea. Sí. La gente idealiza mucho, viste, de Sí. que esto, de que voy a encontrar, pero hay que ver en realidad la cancha, viste, porque los partidos hay Claro. que jugarlos después. Sí, sí, total. ¿Cuál es la verdad? O sea, Yo digo, a mí lo que me está pasando es que yo no estoy necesitando una compañera, viste, que la que me cebe los mates. Esa no busco ese tipo de relación o algo, viste, vos decís, no, me quiero enamorar para irme. Más un encuentro ahí. Sí, por el momento. Casual. Y tampoco Casual. estoy, viste, desesperada. Digo, pero digamos que más tranqui, haciendo más lo mío, encontrándome con lo que yo necesito. Yo disfruto mucho estar con mi hijo, mis padres. Que, Para mí eso es un llamador tremendo, ¿eh? Cuando no se muestra desesperado, suceden Y cosas. eso está bueno, eso hay está algo. bueno. Es si, mejor no si empezás buscar. a largar el olor, Claro. fuiste, boludo. Claro,
te empezás a mostrar desesperado, estás en un problema. Sí. Entonces trato de no ir en esa búsqueda. Si Bien, conecto con una persona por las Claro. ideas o porque, no sé, me hace reír o es divertida o dice cosas diferentes a las demás, Ahí. Claro. ahí como que ahí va. ¿entendés? Entonces Lo primero es que- interesante bueno. porque te encontrás con una persona que Amigo, piensa y decís, Claro. che, ¿qué sale de esta con esta chica? aplicaciones así de citas y eso. Nada, tranqui, no todavía, estamos todo usando. orgánico. 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 Yo banco, Me muero. Pero Orgánica, todo momento. vale, ¿no? Sí, pero Bien, ahí tenés que sí. salir a tocar un pasado. No sé, no, como dice Bruni, la vida misma, amigo. Sí. Mirá, a mí La me vida pasó misma. que Si yo tiene que de- llegar algo bueno, va a llegar, amigo. Es mejor no buscarlo. de olvidate. mi Total. grupo de amigas, Consejos. de cuando yo me casé, la única que está en pareja y con eso soy yo. Todas las demás yo soy una de las más chicas incluso. Pero Todas se quedaron solteras. Soltera, pero no tienen, o sea, Hijos, nada, solteras. parejas tampoco. No, van y vienen. Y Mirá. dicen que no hay hombres, que el mercado no hay, que no hay. Pero que qué no- se- Bueno, pero eso es Igual un no sesgo de comparto ahí, confirmación. sí, obvio. Porque Hay extraña a mujeres- Dios Almica, ahí les No, tiene que... pero por eso. ¿Puedo No, yo no levantarla? me meto. Ro. Ah, no. Yo comparto algo. Hay mujeres que son muy complicadas. O que no Muy quieren complicadas. también. Grande, Ro, Y siempre le diciendo echan las la culpa verdades. al hombre, ojo ahí. Sí, ¿eh? eso sí. Bien, Atenti bien, ahí. Rosy. Yo creo Pero que hay hay un mujeres que mon- son muy ¿Qué complicadas. es ser de muy todo, hay de complicada? todo. ¿Qué Puede sería ser. muy Sí, yo soy complicada? una mina sencilla, simple, no sé, me meto en todas las charlas, comparto, soy simpática. No sé, pero hay mujeres Pará, que yo loco, las veo es casada. muy Bien la chica de Se los la van a querer perfumes. llevar. Sí, Sí, la voz. bueno, a eso que veces no- hasta a mis eso que no la propias ven. amigas les aconsejo, le digo, chicas, no es por ahí, fíjense. Sí, es verdad. No Hay sean tan Bueno, rompebolas. sí, Es verdad que claro. Ro es una mina tranquila, verdad. que acompaña, que está, Claro. digamos. Sí, sí. Pero te El digo tema algo, de Ro. Yo me rompebolas. voy a Para mí agregar- también se Claro, hay que quedan definir solas, rompebolas, Romy. Hay un. Sí, Sí, no, estoy yo, hay hombres también muy complicados, amigo. Sí, Sí. También de también. nuestro lado. Yo Sí, hay conozco chabones. casos, quiero jugar a la pelota los miércoles, ir al pádel los jueves, el viernes junto con los pibes. ¿Y Claro. qué querés? ¿Para qué querés tener pareja? Claro, Pero quiero amigo. una que Solo. aguante todo eso. ¿Para qué querés una que aguante Claro. todo eso, amigo? Quédate solo. Y está el boludo que la lleva a Sos todos un lados boludo. también, ¿viste? Tal También. Va con los pibes al Sí. fútbol y te la trae y te la sienta ahí Sí, al lado sí, de todos el los pibes. simbiótico, Claro. sí, tampoco es esa. Tenés No. que tener tus momentos. Viste te que hay de banco. eso. Hay de Pero- todo. Sí, igual, olvidate. igual yo banco que cada uno puede hacer toda la vida que quiera. O sea, me parece que hay momentos y momentos. Dentro de un acuerdo. Pero vos partes. compartís bastante, ¿no, Romy? ¿Te Pero gusta porque compartir? lo que pasa es que nosotros estamos mucho en casa. Pero Claro. en actividades personales cada uno casi tiene las de, Sí, las no, de cada cada uno tiene que uno. tener Claro. su tiempo. O sea, eso no es claro. compartimos actividades. De hecho, casi ni compartimos amigos. O sea, tenemos como nuestros grupos, todo, pero estamos mucho tiempo juntos. Claro. Y Es salimos, difícil. y Claro. salimos bastante, porque Bien. otra cosa que también es De es novios. importantísimo, sí, es Sí. salir. Las Sí. citas, Romy. ¿Abrirían la Las pareja, citas, Romy, las ustedes? No, ni loca. Una bomba. Bueno, No, Romy, no está. Mira que estamos en el 2024, Ro, ¿eh? No, yo Por tengo- aquí un juguetito por allí, otro por allá. Se No, pero suma eso uno, no se suma sería, dos. claro. Cuanto menos. yo a no esta sé si altura vos- de No, mi yo no, vida, yo no, ya tengo. Pará, bastante pero no por sos una anciana. ¿Cómo vas a decir a esta altura de mi vida? No, Claro. ojo. No, en este Mirá qué momento que mujer, me, no, por favor. en esta altura de mi Viene, vida que me viene, di cuenta. pará, date cuenta. Claro, Che, Ro, viene, no sé, Dua Lipa. ¿La conocés a Dua Lipa? Sí. Viene Dua Lipa, te dice Ro. Solo abriría la pareja si viene Chris Hemsworth. El de Thor. Thor. ¡Apa! Lo vamos, producción se va a comunicar. Yo se lo dije a Fer, solamente. Solo si viene es el ese único hombre. que yo te lo juro, le digo a Fer. Rubio de ojos azules. No, él. Es él, Él, el claro. combo. Es él, con ese ¿Y tono él de te lo voz, permite? Vestido de en ese toro o de idioma. civil, lo que sea, le Tiene entramos. que hablar inglés en ese tono de voz, con esa. ¿Y él ese- te lo permite? No sé, pero ya está hablado. Y bueno, Que yo- amigo, igual Si creo que viene lo hagamos Thor- esto. Si viene Si Thor viene y Thor- es como que no tenés Claro. chance, amigo. Ahí hay Te que mete saber unos si uno- martillazos. uno tiene ¡Ey! que- Solo Unos martillazos, Sí, Thor. amigo, sí. Te agarra. Bombazo. Es Te mete como... Te mete unas patas así, boludo. Yo Thor. ¿Lo siempre viste? le digo canta a la Fer, pelota, no te chabón. cambio por nadie, excepto por Para mí, Bien, Fer, igual. Tiene. no, está altísimo, Ey. amigo. Sí, igual habría que Se escuchar a siente- Fer. Yo creo que cuando ya Claro, estás Fer debe mirando- tener su- Ya estás Él debe- buscando él debe eso, tener. amigo, Debe porque tener. ya no hay amor, tanto amor del otro lado, No, creo. por- Bueno, No, no, estamos no, hablando no, de no, gente. coincido. Bueno, te pero cambia yo por ponele- todo. Viene Rosy, Ah, viene. sí. Pará. Ve lo A él besos. lo han encarado hombres, a mí me han Pará, encarado loco. mujeres. Esa. Rosy linda, abre linda todo, galletita. Sí, a Diego lo Historias. remiran los hombres, pero vale. El y a mí radar. las Tiene mujeres mucho también levante me han homosexual. buscado, me han tirado alguna que otra. Lindo levante Y ese. no, Por lo olvidate. menos. No. te hacen sentir Ay, bien. ey. Un No, culito. Un culito es un culito, decía mi Bueno. primo. Un culito es un culito. De verdad hijo lo de remiran los puta. hombres. Fuera de joder. A ver, Escuchá, a Ro no sé el quién homo- tirarle. No. Tenemos un audio, chicos, me acaban No, de tirar de una bomba. producción audio. Puede ser una bomba Tiralo, esto. Tiralo sin hacker, filtro, por favor. hacker. Sin filtro, amigo. Che, Si llegas a un oyente orgánico me emociona. Hacker. abrir la pareja, Romy, no. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, por ahí de fondo se va a escuchar el programa, espero que se escuche bien. Nada, quería agradecerles todos los hermosos regalitos que me trajo mi esposo Gastón ayer.
todos los productos para el cabello que yo amo, todas las cosas se dan para el pelo y esos productos de Bekim que me encantaron, la verdad. Ayer estuve probando algunos, me encantó la fragancia que tiene, divino, es algo que me encanta mucho. El protector térmico espectacular, la verdad que Bekim. No le garpamos para que salga esto. Sí, es orgánico. Esto no es orgánico, no está Eso, pago. lo que dijo Bueno. es orgánico, pero ella no es una oyente orgánica. Con Bruni estamos Sí, esperados, estamos queremos oyente esperando. orgánica. Yo me ilusioné, me comí la madre. Dije, era Ah. alguien orgánico. La vamos a ir a ver. Mandamos un beso igual. ¿Quién es Mela Gómez Carne? Esa no es orgánica, es amiga de la Peque, Mela perdón. también La nos va a mandé compartir. beso. Podemos compartir un poquito, Beso, nos dale. mandó varios Sí, mensajes. Mela nos Compartimos. comparte de que ella es de la secta padelística, así que Mirá, no Vamos, sabía. Bien, Mela. vamos a jugar. Te juro vamos que a no armar, sabía, amiga, vamos a jugar. Y Dai nos dice, seré la única que sabe de Fórmula 1, TC, fútbol muy bien, Dai. Vamos, Bien. vamos, Dai, Ojo, Dai, Ojo, Viñolo. Dai. Mi prima, bueno, Dani, que siempre está, le mandamos un beso Hola, enorme. Dani. Prima, hola chicos, hoy comparto en todos los temas que están hablando. Besitos para todos. Bueno, Fórmula 1 sí, con la sí. Pinto. Y acá me no quedé, entiendo nada de Fórmula 1. me Romy. quedé con esto que dice, también Mela pone algo de que las charlas muchas veces tienen que ver con el jardín, los hijos y qué sé yo. Y sí, hay mucho en las charlas de mujeres madres que va por ahí. De las mujeres entre ellas, dice. Madres, claro. Madres, se perdón. trajo ese tema de las charlas. No hablan de los Bien. maridos. Para de- mí sí. No, cero. ¿Sí? Jamás, no, cero, ¿Seguro? cero. ¿No? Bueno, está bien. No. Y pasa que ya se lo tienen que fumar en la casa todo el día. Mirá, no sé cómo quieren a mí hablar una de vez- otros temas. A mí una vez me quedó muy grabado. Yo antes con una chica hablaba por ahí de mis novios, qué sé yo, al principio de la relación. Y una vez mi mamá me dijo, mira, yo lo voy a conocer a Fer a través tuyo. Tus amigas lo van a conocer a través tuyo. O sea, todo lo que vos digas es tu mirada y es lo que... Vos tenés que pensar siempre, cuando vos hablas con tus amigas y demás, ¿para qué decís lo que decís y para qué lo contás? Porque al final del día ellas lo van a ver, ellas te van a ver bárbaro con Fer y vos vas a contarle tu crisis, tu tragedia, lo que te pasó en ese momento, por ahí, lo que sea. Y después queda como contaminada la relación en un punto. Y yo La a partir de percepción ahí- se ve modificada. Claro, y a partir de ahí dije, la verdad, y vos podés creer que cuando empecé a dejar de hablar de eso, empezó a llevar mucho mejor con Fer también. Yo, Mirá qué cuando- interesante. Era eso. Era, Claro, pero- era pero- eso, Ro. cuando vos vas a hablar... La percepción va cambiando, Claro, ¿no? vos te pones a hablar mal de algo, o no sabés lo que me dijo, no sé lo que pasó, no sé qué, bla, bla. Terminás comprándote esa historia en tu cabeza y te quedás recontra enganchada. Cuando vos hablás con la persona que tenés que hablar, que es tu pareja y no Claro, tu amiga, vayan a terapia. Vas a terapia, claro, Chicos. empezás a laburar ahí, cambia. Bueno, Sí. así que no sí. Total, Bien, amigo, Nachi. no. Y si vos estás todo el tiempo hablando mal de tu pareja o muy seguido también, yo cuando veo eso, o lo escucho de personas, sean hombres o mujeres, es como que digo. Separate. En un punto estás Claro, hablando mal de vos, totalmente. porque es como la queja constante. Estás soportando y me tolerando. hace esto, me hace lo otro y demás. Es como que, de nuevo, ¿para qué seguís? ¿Qué sucede? Así que Claro, sí, totalmente de estás en acuerdo. Brunito, vos Abrí- hoy pareja sí. firme, ¿cómo se llama? ¿Monogamia? ¿Sería lo tuyo hoy? No, monogamia es una sola pareja. Claro. Claro, por eso, tío, elegirías eso. No, en caso de, claro, de En caso del paro. enamorarte. si te- bueno. Sí. O sea, Sí, te gustaría hoy estar sí, bien sí, firme tradicional, pero viste que te podés encontrar con cualquier otra persona, capaz que la con otra Sí, bueno, hay que persona, ver si vos lo aceptás también. claro, no sé si Allá te el querés llevar a noviazgo, Chorena y lo sé si Claro. querés ir, ¿viste? pero el noviazgo tradicional es como medio, Para mí aparte yo tengo va a pasar de moda 38. eso. ¿Qué cosa va a pasar de moda? El matrimonio tradicional con las generaciones que vienen. No sé si lo vamos a llegar a ver nosotros, pero creo que se va a disolver lo que es la pareja firme. Digamos, La el monogamia. matrimonio de 20, 25, 30, 40 años, no sé si va a prosperar eso. En No, un para mí futuro. lo que por ahí está destinado y está pasando a extinguirse es como la parte como formal de la unión y todo eso del legal. Los y todo papeles. eso. Los papeles para mí es como que ya está medio, no sé, ahora los pibes medio se vuelven a casar, pero digo, no, hay como, pero después la unión de la pareja y mantenerla durante el tiempo y todo, obviamente que es un recontra desafío y es difícil, pero Es posible. es recontra posible. Y la, llamémosle monogamia, fidelidad, para mí también. Lo que pasa que cómo cada uno percibe, o sea, el alivio de cada uno, no sé, una persona que está todo el tiempo con una necesidad de tener sexo y demás, es un tema también a tirar en la cancha, sí, digamos. sí, total. Porque viste que dicen que uno, a veces sucede que sos fiel en términos de no hacer nada, pero te está haciendo infiel a vos, porque vos querés Claro. hacer algo.
¿Se entiende eso? O sea, si yo Sí. tengo deseos sexuales por otra piba Claro. mientras estoy casado, Te está haciendo infiel a vos. o sea, Sí. en mi mente ya estoy... Eso lo explica uno, se llama Mario Sabán, se lo Porque recomiendo. vos no querés eso. Y eso no solamente pasa Con- con el sexo. No, es tremendo, amigo. Pasa con- Esa sería como la vuelta de tuerca de la vuelta de tuerca. Pasa con- Tenés que ir como los caballos, viste, que te pongan el coso ese... No, haz una cosa. Pero en la imaginación, Pero aparte- digamos, yo no, ponele, no. me cruzo una piba que está buenísima. Matame. Bien, tírame al río. No, pero pará. ¿Vieron? Pará. Ya Una está. pregunta. ¿Creen en el, o sea, el celibato? El celibato, estamos de acuerdo, es un monje, un shaolin, no sé lo que sea, que no tiene sexo. relaciones. Yo re ¿Eso creo en el consideran que celibato. puede suceder? Porque hay gente Podrías que vivir dice... sin sexo. Sí, yo creo que sí. Hay gente que sí, pero digo, hay Montón gente que de te dice, eso es Ey, imposible. tiró la bocha para allá. No, yo pero creo pará, que amigo, sí, yo es arranco re la charla posible. siempre así. Vos porque- sí podrías vivir sin sexo. Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es re posible y tiene que ver. Yo creo que cuanto más conectado estás con Con lo sexual. No, otra al Con lo cosa, espiritual. menos Y sí, deseo porque te salís de, sexual. lo, de Y porque los lo placeres más carnal, temporales, digamos. digamos, no sé cómo decirlo. Pero voy a esto, amigo. Si vos trazás como una línea, es como celibato acá y adictos al sexo acá. Digamos, Claro. ¿no? Si yo Bien, tuviera que trazar esa línea, yo estoy más cerca de, ya no sé dónde mierda puse celibato, pero se entiende, más del celibato Sí. que estoy mirando la cámara, Yo estoy que del igual. otro. O sea, para mí el sexo está recontra mega sobrevalorado, es Fiesta como nos con meten mucho, prostitutas. nos bombardean. Mm. Para mí, pero después hay gente que completamente que necesita sexo todo el tiempo y es válido también. Es válido. Tiene que unirse con otra que esté en la misma. Porque muchas veces hay Claro. pareja que está uno o una que quiere poner solo el hombre. Todo el tiempo. Mujeres Sí. que necesitan mucho. Sí, sí, que quieren que le des y que le Quieren des. que le y des murra des. y no hay manera Sin cesar. Claro. satisfacerlas, claro. Esa tremenda, la hablábamos el otro día con Ay, Rosy. Ay, cómo me hiciste reír con ese Claro, me he día, encontrado por con favor. gente que. Y no hay, Pedigüeña. aunque tengas Claro. ayuda. Dale, dale, dale. Y vos ya en la máquina ya está. Me lo ayuda imaginaba, a fondo. que le estaba Aunque tengas Ey. doping de todo Claro, tipo. tra- La piernita que no te da más. Máquina a todo Claro. poder, ¿viste? Y nunca alcanza. Bueno, es una No le cosa de sale. loco. porque eso lo explican también los adictos al sexo. ¿Por qué nunca alcanzan? Y la pasan mal. Porque es un Claro. vacío. Es Sí, como bueno, de nuevo pero lo que ¿qué es hablamos. adicto? Claro. Necesito todo el tiempo y nunca me alcanza. Y como nunca me alcanza, Ah. necesito todo el tiempo. Y ese es el loop, nunca termina. Eso es adicto. La Ir falopa es probando igual. cuerpos tampoco va, tampoco. No. Yo no la veo a esa, no. Yo no soy de ese Bueno, tipo de que una semana esta, una semana la otra. Vuelvo, si vos ritualizás el encuentro y decís es un encuentro, Con no te digo de alma, claro. decís tan Tiene que pero ser decís, algo especial. Es Sí, algo es verdad, especial. es verdad eso. Pero pará, amigos. ¿Película esto- porno no va? No, pero digo, si vos Descartá lo. todos los juguetes. No. Pero si vos Tirá los lo. disfraces. Si vos lo vivís como algo especial, no vas a querer todo el Sí, tiempo. entiendo, es como decirte, entiendo. me tomo Joda, birra joda. todo el tiempo o me tomo Claro. una. No Sí. lo vas a hacer todo el tiempo. Claro. Seleccionar, vos decís seleccionar. Finamente amigo, seleccionada. Aplica para el sexo, aplica para todo. Claro. No es garchar nada más. Es si te gusta el alcohol, todo. Pero pará, ¿no Entonces, puede ser una fisionomía, se dice, que necesita el cuerpo? Algo fisiológico. Fisiológico. Claro. Puede ser lo que siente cada uno. Yo no estoy diciendo que es bueno o malo. Lo que digo es, si vos sos adicto o adicta, y la monogamia va a ser más difícil. Primero tenés que encontrarte a alguien igual que te pueda bancar Claro. la parada, digamos. No, y como si quien dice. no, Pero autosatisfacción. va a ser muy difícil. Ojo con la paja. Va a ser- Ojo. Lo es o sea, como el trigo, decía mi abuelo. Va a ser muy Dale. difícil serte fiel a vos, amigo. Sí, sí. Vas a es tener- verdad. o sea, vos vas a ver en el otro el que te impide ser lo que vos querés ser. Entonces, Claro. por eso las parejas se Claro. pelean tanto. Creo que y discuten. ChatGPT decía de que lo normal es una vez por semana, hacker. No sé si está en Wikipedia también, me parece. Vos fijate lo que Decía, creo lo que perfecto una- que nos crearon que... ChatGPT ya te dice Te podés dar- cuánto Claro, vos querés le coger, le todo podés el tiempo. preguntar. Una vez por semana, dice, digamos. Para mí Sí. es lo que es, amigo. Si Una vos vez querés- por semana es poco. Si Es tenés tu poco. pareja. Viste que van saltando los Sí, vicios sí. ya. Claro. No, Empieza tiene la- que muy ser poco, todos pará. los Es días. poco, una vez por Empiezan a Empiezan saltar los vicios. No, todos los Bueno, días pero hay una mujeres vez que o dos sí, está ¿no? bien. Que- ¿Cuánto? O Todos los una. días. Pero ¿Cuánto- por ahí- 7 días de la semana. No, pará. Por eso, no. claro. ¿Cuánto alcohol tenés que consumir? ¿Qué es lo normal? No, es lo sé, mismo que el claro. sexo, Nacho. Sí, es lo mismo, No, amigo. no es En lo un mismo. punto es lo mismo. Sí, es liberar No, no. dopamina, es placer inmediato. En el sexo se comparte y demás, pero no deja de ser lo mismo. Es un placer temporal. Te lo discuto hasta pasado mañana. Sea sexo, sea pantalla azul. Bueno, sea ¿cuánto es lo falopa. normal? Lo normal para mí justamente es que no hay algo normal. Es Claro. sincerarse con uno y lo que uno desea. Para un célibe, ¿qué es lo normal? Claro. Y encima Claro. te digo, célibe mental también, porque está el célibe que no coge. No, y no, por eso- no. Hacker. No, eso no es célibe para mí. Bueno. Para mí célibe tiene que ver con la no necesidad o el Tremendo, no deseo. amigo. Para mí. Bueno, pero hay gente que practica un celibato, pero después Y internamente bueno, está pensando está en bien. En ponerla. X video.
Pero Claro, no, o claro. mira porno todo el tiempo. Claro, no, para mí no. Para mí no Disculpa, va por hacker. ahí. Hacker ya empieza con eso de esto, no se habla. No sé Está qué, bien. no El sé qué es hacker. normal, qué no es normal, pero cada uno tiene que ir para donde le guste. Claro, sí, Yo creo que total, sí, amigo. total, Sí, total. boludo, ¿entendés? Si Porque tú- podés tener una vida recontra activa con una pareja recontra que están recontra enamorados y tienen sexo todos los días, 3 veces por día, y está bien también Está porque les bien, gusta. Porque yo digo, si vos Y hay tenés gente que dice, no, de- eso y aparte una valija de juguetes. Y encima me quiero disfrazar y me pongo un caño en la habitación. Claro, Y sí, después sí, está sí. claro, Eso es un boludo, montón. hay de todo. Bueno, Para. Bueno, Hay como los fetiches de cada uno. espejos en el techo. Espejos en el techo. Lo que vos quieras, loco. Claro. Pero a mí digo, me gusta el sincerarse espejo, con ojo. eso. Si querés Ta, estar... ta, ta, ta. Ahí está Rosy, Me gusta sí, el abriendo espejo, me gusta. Rosy. Qué fenómena, No qué para robo. todo Chica de día, los pero está perfumes. Un espejito andamos. ¿Cuándo estaba un espejo, amigo? Pará, Ahí no me da mucho. mala Ya le sangre. estoy pidiendo Luz espejo hace rato, prendida, pero luz ya- apagada, Rosy. Las Buena dos, pregunta. No me molesta ninguna de las dos. Voy por las dos. Para mí tiene que ver con la pose. No, para mí Ah, luz mira. prendida siempre. Para mí también. Buena No, pero el luz, apagado también tiene ¿Con su la encanto. pose o con la luz? Para mí está bueno el apagado ver. tiene su encanto también. Porque si no, Está bueno. está bien, bueno, la imaginación. Sí, sí, está bueno. Tiene Jugás los con los mundo sentidos. imaginación. Es verdad, es verdad. Está bueno. Muy buena Ahí- la que tiraste, Nacho. Claro, mundo imaginación. Claro, por eso apagada, te digo, decís, jugás con los estoy sentidos, con Thor. Claro. A mí me gusta las dos. Ahí te tira esa Romy, diosa álmica. No, No, bueno, no. cada La uno. ex de Maluma. Claro. Para mí no funciona Digo, eso de sí. imaginar que estás con otro. No, para mí Ah, no, Pero no. apagar la No luz. estamos diciendo Pero hay eso, gente que ¿no? Pero sí. imaginarte. Claro, Pará. apagás. Sí, Hay sí, sí, gente sí. que Pará, sí. ¿ustedes tuvieron relaciones sexuales alguna vez pensando que estaban con otro? No. Nah, boludo. No sé si se puede. No, creo que se pueda eso. No. Que se pueda que decir o que se pueda pasar. No, sí, boludo. No, ¿qué De te- no, acá- no, pues yo no. Es medio un estado de trance, ¿viste? Cuando estás ahí, tipo a Les fondo, gusta- metiéndole, les gusta hablar metiéndole. mientras tienen relaciones. Cuando les tenés gusta los ojos hablar, cerrados. dialogar. ¿Sos hablador vos? Che, ¿Sos hablador? ordename un poco. Al principio, Yo te tiro una por ahí. frase, sí, un mi vida. Sí, hay que hablar, Qué está rico. bueno. Lo clásico. Ah, Saco la Lo libreta clásico. clásica. Está ¿entendés? perfecto, está perfecto. No tiro Sos cosas raras. no. Hablador. No, tampoco te estoy locutor. Que Claro, ahora te la claro, agarro te por relata, acá, chabón. te Te pongo relata así, el te la coso. llevo por acá, No, pero un poquito. te la agarra, ponete en Un poquito cuatro, así. que pipupá. No, el relator no va. No, bueno, ¿Vos, El Romy, relator. habladora o callada? No, va más bien callada. callada. La Bueno. muertita. Bien. Sí, tenés la callada, tenés la muertita. la gritona. ¿Me te tocó la gritona? Tengo- La gritona a mí me tocó que me La asustó. gritona querés salir corriendo. No, me asustó, viste que te tiene esos alaridos. Yo tengo un amigo que tenía Mal. muchos encuentros y dicen que gritaban mucho las mujeres. Bueno, es un pibe. Pero pará, ¿qué tiene, boludo? Bueno, Trina, eso tri- cuentan, tipo linterna de 8 pilas, amigo. Dicen Pero, algo así pará, que son no. súper, ¿entendés? Pero hay Igual veces eso, que no te Nacho, podés- No eso sé, es no sé, relativo. bueno, no sé. Romy, eso Romy. relativo. Hay veces que no te podés contener. Cuentan de mucha tenés que- queja de esos gritos. Pero Morder la La almohada. verdad. Porque no Papá. el grito es de placer, ¿no? Igual está bueno un Y poco de sí. grito. ¿Vos no metés Está grito, bueno. Diez? Yo sí. No, par- yo no soy Yo meto Calladito. grito, ¿eh? Yo, Vos No, grito yo también, meto. amigo. grito. Yo le digo que Palabra grite. de Ey, grito. te meto ahí grito final, Ah, el último grito momento. final. Claro. El Ah, grito sí, tipo- te meto. ¡Ah! ¡Ah! Te digo que con todo. ¿entendés? tipo Te tenés saque que cuando sentir, le pegás a la boludo. derecha. Claro. Porque tenés que Zumba. tenés que mostrar ahí la. Zumba, pero el Sí. grito es como que acompaña. Es como un aliento que te das a vos mismo, ¿entendés? Vamos, Claro. tigre, ¿entendés? Como que Claro. es esa, como que tenés que ¿viste? acompañar la Está mordido. situación. No, Suma el no, grito. yo no soy No, él gritón. es muy calladito. Te tenés como que Romy. coachear, te tenés Le que pinta el coachear, callado. dale, No, tigre. pero estás cómodo sin gritar igual. No me gusta. No hay mucho para Aparte hablar. que te guardás todo adentro, Claro, no es Ya lo te mismo. digo. tenés que exteriorizar. Yo a mí me Claro. pinta esa. Yo a mí el show no me gusta Se mucho. exterioriza, digamos. No es lo Te mismo ves- Calla, hablar. imagínate. Ro. Pará, porque No. no es lo mismo hablar Claro, que ser claro. calladito. O sea, o no, a ver. Ay, mira que Ahí me está. pone. El hacker, mirá, el hacker. Me pone a Thor. ¿Qué dice? Actor. Revela que tiene altas posibilidades para hacer Alzheimer. Bueno, ya con Alzheimer ya me la Ah, baja. bueno, está complicado. Pero bueno. Falta un anda- montón anda- igual para que tenga Anda a Alzheimer. constelar. Pero. Una bomba. para ¿Les hago mí una no es lo pregunta? mismo. ¿Siempre en el mismo lugar o van No, cambiando no. de No, por lugarcito? todos Nachi, lados. quiero saber Nachita. a ver. Por todos No, lados. no, yo soy muy Por clásico. todos Muy lados. clásico, amigo. Sí. La cama. Sí, sí, sí. Siempre en la cama.
Sí. Un tipo, No, una me mesada, muero de ¿no? fo- Sí, como dije, yo no soy un... Y no tengo... Me amigué con eso, porque antes yo crecí en una era en donde el hombre tenía que ser sexual y estar todo el tiempo. Claro. Y ese No, era no, el no, pero macho. no es eso. No, pero antes Lo que era no- diferente, amigo, Pero o pará, amigo, cambiaste déjame ahora. cerrar la idea, tranqui. Estoy Tranquilo diciendo... que soy normal de eso. No, soy No, como no, soy, es no sé si normal. normal. Pero me amigué con eso. Si hay otro del otro lado así, decirle, capo, tranquilo, que no Claro. pasa nada. Porque Bien. yo me sentía como viendo el hombre que te vende esa de... O muchos, ¿no? El Tenemos que súper estar todo el cogedor. tiempo y yo la pongo. Nah, Al ese hombre, no va por tampoco. lo menos yo he conocido muchas, y no digo que sean todos así, guarda. Claro, sí, sí. Yo la verdad que no pienso todo el tiempo. He tenido muchas amigas y nunca vi a la mujer como un cacho que me la quiero coger. Realmente no me quiero Sí. vender como el chabón, Claro, pero es real. pero pasa. Desde Bueno, sí. siempre. No, no, estamos hablando de la Fuiste pasión así, con la fuiste pareja, así. Nacho. Pero cierro con esto. No, es que Al- a mí no me pasa que veo cualquiera y me la quiero No, comer. no dije que a vos Pero te a pasa nada. Rosy la agarro en el Pero lavadero, digo- en la cocina. Claro, tengo- no. Pero con di- ella. Por eso, Nachi, vete a terminar. cerrando la idea, no soy un chabón como re sexual que tiene un... Entonces, obviamente tengo menos balas. No voy a estar todo el tiempo, digo, estoy acá, ya. Claro. ¿Entendés? Entonces, Claro. clásico en la cama. ¿Pero A mí- siempre fuiste así, amigo, o fue cambiando por...? Sí, en realidad era así. Obviamente, de más joven tenés un ¿La poco más de ducha? energía. ¿Ducha metés? sí, ducha sí. Es Pero medio incómodo. tenés más energía de joven. También, Sí. Y ¿no? bueno, pero está bueno. Hay que usarla bien. La ducha tenés que tener cuidado de rebalarte y Depende de qué golpearte la ducha, nuca. depende si hay un jacuzzi, Claro, un no. jacuzzi va, un jacuzzi. Claro. Baño, Jacuzzi. vos tenés. Jacuzzi en otro. No lo usamos para ese tipo de No lo usan cosas. para ese tipo de encuentros. No, mucho No, no, Mirá, nos gusta el bueno. jacuzzi. No, amigo, Pero ducha jacuzzi, sí. algo así. Jacuzzi de telo no me meto ni en pedo. No, Es como Ay, Porque no me gusta todas el las pelo. esa es Hablamos el otro para día. los pibes se le tiramos No, esto. a ver. Boludo, no. te estoy tirando un dato, date Sí. cuenta. Date No, no, cuenta. prefiero Los el aire jacuzzi libre de que telo, telo, imagínate. en todas las cañerías, están todos los pececillos ahí. Están Los todos renacuajos, los renacuajos. Sí, boludo, aparte los pelos ahí. Claro. Todos se meten re felices ahí. Aparte, No, me ha que pasado no que- limpian, ¿viste? Te ponen la cinta desinfectada, Sí, vos mirás por atrás de la boludo. Sí, sí, cinta. sí. No, No, el telo turbio, mundo telo, guarda. Los telos Mundo hay, telo. hay cámaras. Buena Nunca me pregunta. En gustó. algunos debe haber. Debe sin Yo duda. haber. para mí hay camuflado una cámara. Para mí debe haber. Puede ser. Hoy sí, Puede lo ser. escuchan gritar a Bruno, imagínate. ¿Cómo se escuchan los telos? Es una cosa de loco, boludo. Decís, ¿qué le Ay, está soy- ¿Qué haciendo? le está haciendo? ¿La está Mal, matando? mal. Qué En loco, General sí. Paz no se escuchará tanto, me imagino. Claro, Jardines el de movimiento Babilonia. autos. No, nosotros acá, Perdona. Cat, a mi refugio. Owen. El el Owen, no fui El al Owen Owen. es. El bueno, Ruca, Ruca. Por ahí acá sí, no fui a cerca. ninguno. Sácate. Acá no. Los Por nombres acá son no tres. subo. Ey, los nombres de telo. Sí. Cats. Y Eh, son unos gatos. Bien. El Sí. que hizo la publicidad de ese telo estuvo bien. Un poco ¿O de no? marketing. Sácate. Ese no era Sácate, tan me mata. inspirado. Sácate. Pero no era un hombre inspirado, no era muy iluminado, pero dijo sácate. Había uno que llamaba Eros. Sí. Sí, está todavía. Eros. Que está al lado del bosque. Encuentros está ahí por medio cerca de La Gallega. zona sur, no. Está la de los vidrios. Catorón y todo eso. Sí, es una Ah, zona sí, heavy metal. sí, 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 Encuentros, Catorini amigo. para allá. Catorini, eso. Sí, 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 sí. Es, Encuentros, sí. lindo nombre de telo. Lindo ¿eh? nombre, lindo. ¿Algún otro se acuerda de algún nombre de telo? De por acá no. Me No acuerdo importa, Jardines de- San mucho Isidro. capital, ¿no? Capaz de Jardines de Babilonia. Jardines de Babilonia. Tú y yo. Tú y Sí. yo. Tú y Ahí yo, sale bien. La, Tú y yo. la Romy, Ya está sale bueno la el Romy nombre. High Ticket. Ahí de otra, claro. ¿Qué bien. más, Ro? ¿Te acordás otro? Había uno ahí en Vicente López. Había Había uno déjame Osiris pensar. que llamaba. Bueno, ese oasis supuestamente se abría el techo, ¿te acordás? Diego, ¿fuiste vos el que está al lado del bosque? No, Disculpa. no conozco. Poco bosque. Bueno, No bueno, busco cerrando tema monogamia o poligamia. Cada uno tiene su visión, querido televidente, como puedes observar. Somos todos especímenes distintos y vamos. Sí, los Eh, jóvenes están y- yendo un poquito más, amigo. Claro. Para Sí. mundo ¿Al pareja telo? abierta. No, a la pareja abierta me parece que Sí, son otras, claro, otras. más de una mirada más joven. Estamos en que- el 2024. Cuando Claro. salga Optimus, se terminó el No, chapullo. Totalmente. Tiene que salir un Optimus. Alguno se la va a ingeniar, algún cochino. Ah. Alguno se va a ingeniar. Qué loco, ¿no? El A Porque Optimus. obedece Sex orden. Optimus. Sí, Obedece orden. obedece. Cuando eran jóvenes, ¿ustedes eran más de telo o de auto? Yo No. tenía una posición económica Romy, yo tenía muy una precaria. moto que se caía a pedazos. Claro. Así que imagínate que. auto Acá ni- tenemos un mensajito. Atención. Gastón Gainza nos dice: Gastón. Me contaron, dice, esa, ojo, Gas, ahí, esa es típica, me contaron. Arrancó así, mira, me contaron que el Cats tiene la habitación Galeón Pirata y el platillo volador. Me Y contaron. encima Es arrancó buena con me esa. contaron. Es bueno. Muy bien, Ponele. Gas. Mirá vos. Tiene varias cositas. Sí. Está bueno. Yo no. Saludamos a no Lean y a consumo Clau mucho. también, que nos mandaron Saludos mensajitos para y nos ellos. están saludando y siempre nos ven. Así que saludos para genios. ellos también.
Bueno, el sexo hay que darle tranquilo, como a uno le guste. Lo más lindo es una charla, unos mates. Y compartir después- con tu pareja. Y con amor. Chabón, un jubilado. Muy bien, sí, claro. Barré la vereda. Te tiraba esa. Mirá, yo te digo una Te cosa. regalas Comparto plantas. algo que Regala no sé si planta y lo Romy mismo. A ver. opina como yo. Siempre que tuve relaciones con alguien fue con amor. O sea, Ahí va. no fue por Na, na, pasión na, ni na. por nada. Hoy me parece que es como dicen Nachi, ¿no? Y eso ya como que se perdió también un poco en la juventud. No sé, no y- siempre es con por lo amor, menos incluso yo. ni con Fer. A mí me pasó una cosa, con Fer nos pasaba mucho al principio que estábamos peleados y tipo te odió, pero Y no ahí podíamos pintaban dejar de... Claro. momentos de mucha piel. Tuvimos mucha pasión No, cuando pero yo digo éramos fuera más. de lo Y que ahora fue. no. Y no lo odié. Sí, ahora Te sí. seguimos Ponele, con teniendo, otra pareja, pero en ese momento la pasión también tiene que ver con el odio. O Como sea, una reconciliación. no reconciliación. Hay gente que se Era pelea tipo, para reconciliarse. no, pero no era reconciliación. Era una cosa que Fer siempre hizo, una cosa que rescata siempre de nuestra relación al Lo vamos a traer a principio. Fer acá porque... Era Tiene que venir a contar cosas. Era que no puede ser. Podíamos estar enojados, tipo, te Sí. detesto, pero no importa, vení que te quiero. Claro, claro. Aunque te Desde estoy lo sexual odiando. conectaron mucho entonces. Claro. Sí, en ese momento mucho. Y Sí, ahora, sí. bueno, Para mí es ahora no importante. peleamos La tanto, conexión pero- sexual es recontra importante, pero es una pata o una parte Es de una la pata. relación. Pero de Exacto, nuevo, tal cual, para Nacho. algunos es un porcentaje, decís, no, el buen sexo es el 90%, vos decís, ¿de qué charlan? ¿Qué valores en común tienen? ¿Qué les Claro. interesa que le gusta? 10%. O sea, como que les chupa un Claro, huevo. lo Claro, mismo. Como que solo al quieren acto y remurrar. listo. ¿Qué sé Claro. yo? Eso es muy de cada uno. Para mí Son es una diferentes parte... intercambios. Para mí, Claro. si lo tuviera que poner un porcentaje, es un 50%. 50%. Y en diferentes Sí. momentos de la pareja también. Claro. Me parece que es re diferente. Yo me Sí. recontra distingo y veo que no me imagino a los 80 años todo el día dándole murra. O sea, Y me estaría imagino que difícil va a por ser ahí. distinto. No sé. Va, no sé qué El fármaco andador Y aparece. los 80 está medio jugado. Está más- Claro. Agarrada del Hay andador mujeres firme. hay mujeres que les gusta esta alta Es edad. las poses, claro, el andador. Con Pero- el andador agarrada fuerte, ¿viste? Yo, El yo otro. no hace mucho tuve una charla con una tía de Diego y ella me decía que Sí, tiene cuántos años tiene tu vigente. tía y está entera y le encanta el sexo. Dale que va. Bueno, muy no, bien. no, obviamente. Hay gente que hasta cierta edad le... Sí, sí. Es para que mí Igual no, no, es es que que no hay eso no lo edad. vamos a descubrir porque Yo nadie creo que lo no hay cuenta edad. real, ¿viste? Sí. No, pero yo creo que hay que contarlo, amigo. Hay que contar como uno lo vive y. Pero y de nuevo, yo 80 creo, años, ¿le meten desde decís vos mi si está mirada, entero? 80, sé si Depende, el ritmo de depende. Ahí lo que obvio cuenta que no, Romy, pero capaz que sí. 80 años y ellos tienen su encuentro y todo. Para mí, desde solo el sexo, una pareja, Se va. se termina cayendo. Contame la que quiera. No, pero tenemos la pasión única. ¿Cuánto vas a tener la pasión? No, 10 años y estamos y somos piel. Está bien, 10 Claro. años, 20. En un momento necesitas algo más, amigo. Porque aparte ya hay una cuestión que hablen los químicos, todo. Ya empezás a generar como una resistencia. No es lo mismo, tenés que ir recomendando. Es un, no va a ser igual. O sea, químicamente hablando. No, estoy de acuerdo. Entonces, Estoy de si- acuerdo. yo estoy diciendo, ¿es importante? Sí. Pero si sostenés solo de ahí, para mí Claro, no, se amigo. cae, no es Ah, imposible. Tiene que contra, estar cae. todo conectado. Pero digamos. cada uno Tiene lo que vive haber- a su manera. Sí, qué sé yo. muchas Es cosas importante, tienen que un estar equilibrio, amigo, conectadas. ¿o no? Un Sí, equilibrio y seguir apostando. Principalmente la casita y Sí, La sí, sí, sí. casita, no es. Y que la pasión tampoco, que el tiempo tampoco te apague la pasión, porque Amigo, eso. el Es un romanticismo tema el rompe tiempo, cualquier cosa. Para, Sí, 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 para sí, bien, lindo. digamos. No, si sos un tipo, una pareja que es romántica, que les gusta salir, la caricia. La caricia es fácil de sostener, no necesitas Claro, no un necesitas fármaco, nada, mucho. amigo. Es como que una caricia, Para un mimo, claro. salís adelante. Para tacaños extremos lo que va. ¿Qué te regalo? Una caricia. Sí, Momentos, mi momento. Sí, esa es buena. Momentos y caricias. Momentos. No, pero, a ver, estar con una persona solo por lo sexual, tiene razón Nacho, en algún momento se Hay un vacío. tremendo. disuelve, ¿viste? No sé si lo podés sostener durante mucho tiempo. Hay un mensajito Atención. Maximiliano. Dice, este programa se hace viral. Dice. Ah, es Max, es Max. Oh, yo creí que era orgánico, me sigo comiendo. Claro, Max yo es también. un grosso. Vamos, Max. va. Yo te quiero traer, Max, es un talento, amigo. Bien. Max es un grosso. Mundo Así que- conspiranoico, lo quiero traer. Bien. Sí, bien. Sí, mundo Saludamos a conspiranoico. Max. No, Max te tira cada una que te digo. Vamos no con el más a la video. calle. Podríamos ir con el videito que trajiste, ¿no? Bueno, ¿cuál? a los bifes. Hay un videito El- para reaccionar, amigo. Arrancamos. ¿En serio? Sí, tiene que ver igual un poco con la columna. Hoy está fila Es un hacha. video porno. Ah, lo sé. Ah, rebarba. Es un video La de tenía el sexo. show. Claro, team porno La o idea no porno. fija. Sí. Es opiniones sobre poses del Kama Sutra. A Ahora ver. lo van a poner en Kama Sutra pantalla. es tremendo. No, mentira, chico, mentira. Directa. Ahora se viste, están todos mirando. Claro, no, chico, no. Esperando no, eso, no. Sexo tántrico. No, todo- viene todo algo ese- de afilar el hacha. Tiene que ver con la fila del hacha, es como para arrancar un poco y darle contexto, porque vamos a tocar el tema de las leyes universales, que ya hablamos la otra semana, pero yo toqué 3 así, a la pasada, por el tiempo y demás, siempre digo, los invito a profundizar. Vamos a continuar hoy con un par más, pero tiramos un videíto que, Dale. que tiene que ver con eso. Así Dale. que Hacker, cuando Hacker, quieras, ¿está el papá. videito? Ahí va. Ahí va. Vamos a escucharlo.
Hacker, no se escucha. Por lo menos están los subtítulos. No importa. Te levantas un lunes y dices, no tengo dinero. El universo te va a decir sí. Y lo que vas a generar es más de eso. Si te levantas un día y dices, no puedo más con esta enfermedad, el universo te va a decir sí a eso también. Si te levantas un día y dices, me estoy sintiendo mal, no sé, creo que tengo algo mal en el cuerpo, el universo te va a decir que sí a eso también. Porque el universo te dice que sí a todo. Y si usamos esta ley universal a nuestro favor, cambiando nuestro modelo de pensamiento, y nos levantamos un lunes diciendo, esta va a ser mi mejor semana, el universo te va a decir que sí a eso también. Este va a ser mi mes de mayor facturación. El universo te va a decir que sí a eso. Si empiezas a decir, mi vida emocional no es la que me gustaría, pero sé que este mes va a cambiar, que hoy va a cambiar, que esta semana todo va a mejorar, el universo te va a decir que sí a todo. Y eso es lo más poderoso que puedes entender el día de hoy. El universo te va a decir que sí a todo. No importa cuál sea la pregunta, no importa cuál sea. Bien, lindo videito. Coincido, Tremendo 100%. video, muy lindo video. Bueno, este tema está buenísimo lo que dice el flaco. Para mí igualmente hay que darle como un poco de contexto. Obviamente que eso es un recorte, lo hablará en toda la charla, es una charla recontra larga y demás, porque a veces cuando se hablan de afirmaciones, creencias limitantes y todo, surgen como muchas resistencias porque, ¿por qué me está diciendo? Que yo digo que voy a facturar y ya mañana tengo plata, como que querés tirar un reduccionismo sobre algo que obviamente requiere un montón de cosas. Claro, un trabajo detrás. Proceso. Para mí, justamente, para darle contexto y una manera que recomiendo y que tiene que ver con afilando el hacha, es leyendo sobre las leyes universales y estudiándolas. Hay mucho material, como dije, esta es la era en donde te llama la atención el tema, buscás y está. Entonces es simple, está al alcance de casi cualquiera. No solo los libros, yo recomiendo mucho a Sergio Fernández, pero hay un montón. Simplemente buscar en YouTube y están. Entonces, bueno, retomando un poco, que el otro día justo no estaba Romy, hablamos de la ley del orden, que dijimos que era el ser, hacer, tener, ¿sí? Que la mayoría de las personas van hacia el tener. Hablamos también en el capítulo anterior del vínculo con el dinero. La gente obsesionada con el dinero se va a desbalancear hacia el tener. Entonces, claro, se va a olvidar del ser, y como dijimos, el ser no requiere dinero. Ser paciente, por ejemplo, adquirir paciencia, no lo puedes comprar. Claro. Sabiduría tampoco. Sabiduría no puedes comprar. Hablamos de la ecuanimidad, que es tan difícil hoy por hoy, respetar, ponerse en el lugar del otro, que es una de las virtudes estoicas. El estoicismo yo lo banco mucho, trae mucha claridad para mí en un montón de aspectos. Entonces, de nuevo, ser para después hacer lo que tenés que hacer. Hoy vamos a hablar justamente del hacer y después tener, pero en general vamos hacia el tener. Entonces lo que estamos haciendo es ir en contra del universo, o en definitiva en este caso de la ley del orden, y el universo lo que va a hacer es traernos situaciones para que entendamos que es por el ser. Entonces de ahí encontrar la gente que está vacía. Consume y consume y consume, y siempre cree que cuando tenga el auto, cuando tenga la casa, tener, y queda completamente frustrada. Claro. O hace sin ser. Hace desde el no ser, exactamente, hace por tener. Entonces esto que hablaba, creo que Romy lo dijo también, de tener un porqué, tener un qué y tener un para qué. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, en otro sentido es lo que pienso, después lo que siento, lo que digo y lo que hago. Tratar de que haya como una sintonía en todos esos procesos. Bueno, siendo sincero, la mayoría no respetamos eso, entonces el universo nos da el cachetazo, el correctivo. Entonces también amigarnos un poco, si lees estas leyes, con lo que te pasa. Y claro, no enojarte. Hablamos al principio de esta charla que nos enojamos y todo. Entonces dijimos, esa es la ley del orden. La ley del orden. La del equilibrio, vamos a tratar de resumirla, pero el dar para recibir. Que eso se habla mucho en los ambientes espirituales, pero para mí es algo recontra importante. Me entrego, no me importa lo que sucede, doy. Generás un desequilibrio, viene el universo y dice, Bruni dio tanto que le tengo que dar. No es lineal, o sea, no es que yo le doy a Romy lo mejor de mí, viene Romy y me lo devuelve. Probablemente Romy no lo valore. La Banco Grosso es un ejemplo, pero viene otra situación. De otro lado, sí. Porque el universo equilibra, para bien y para mal. Ahí está el tema. Bien. Si sos un Tereso o Teresa, te va a volver también. Eso es el karma. Entonces, claro, ahí el equilibrio también te recontra cachetea. Y hablamos la creación. Que igual ojo ahí, porque la ley del equilibrio va atada a la primera ley. O sea, si yo doy, pero no trabajé en el ser y no estoy dispuesta a recibir, ahí también es importante. No va a funcionar. Total. Tengo que estar dispuesto y haber trabajado y haber entendido que recibir también es bueno. Total. Porque muchas personas dan desinteresadamente, pero tienen un tema con el recibir, porque tienen creencias de chiquitos que no, recibir está mal, hay que dar sin esperar nada a cambio. Y no, sí hay que esperar algo a cambio en realidad. No desde el lugar de el lo hago interés, para, claro, no el interés, pero sí desde este lugar, ¿no? Desde el conocimiento de que hay un ida y vuelta.
Sí, Eso ahí es hay un superimportante. matiz muy que es para largo, pero de nuevo, si yo espero algo, no estoy dando. Desde ese lado, si vos confías en el universo y te soltás Pero y te entregás, pero sabés que hay un te va a universo. venir. Claro, Es, pero Claro. es muy interesante. ¿Sabés Yo que hay comparto un- como Claro. sabés que hay un universo? Ahí hay un Es dar punto. sin esperar nada. Acá Pero no. algo en el sentido de que sabés que hay un universo que lo sostiene, ese Sí. dar. Si vos no esperás nada, no esperás que exista el universo. No, ni hablar. Yo por es eso más digo. atrás, digo. Es como Sí, es trabajar sí. en la primer ley muy a fondo Sí. en el ser. Cuando Sí. vos Sí. realmente estás desde el ser muy a fondo, por eso me parece que es re importante eso, ¿no? Que puedan... Es la más importante, es la primera para mí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. todas, Después porque son fluyen. tremendas. Es que amiga. después empiezan a fluir. Si vos tenés un ser muy ya deconstruido, muy trabajado, donde entendés un montón de cosas vividas, las Claro. empezaste a vivir, las pasaste por el cuerpo, por la experiencia, Sí. las demás empiezan a dar un poco Acomodar. solas. Igual tenés que, obviamente, saberlas, conocerlas, ¿no? Bien. Sí, Son sí, importantes sí, las sí. tres, Así claro. que bueno, totalmente. Tenemos entonces la ley del equilibrio, dijimos la ley de orden, y después el otro día hablamos de la ley del mínimo esfuerzo. La que ley de era, la creación, la ley de la creación, totalmente. Que lo dijimos que animado esa- sale de lo inanimado. Esa es tremenda. Esa, para resumirla, dijimos guarda con los pensamientos que tenemos, Sí. porque tenemos pensamientos de, llamémosle, de mala calidad, y después suceden cosas y creemos que es. Hoy vamos a hablar de la que le siga esa, Claro. pero no me quiero como spoilear. Pero es tremendo eso y lo subestimamos un montón, la calidad de pensamiento que tenemos, el tipo de Sí. pensamiento. Los noticieros, dijimos, nos van a fomentar toda la Que negatividad. va relacionado a lo que No, estábamos hablando pensamientos- anteriormente de lo que el Recontra, Bruni. porno, del sexo. Todo. Pensamientos Yo te- positivos, siempre. Sí, total. Y no Siempre. pensamientos invasivos. Hay un comentario. Maximiliano Maxi. Amigo nos dice, eso es coherencia, el equilibrio entre pensar, sentir y el hacer. Total. No muchos viven en coherencia. No, ni hablar, porque imagínate, Compartimos. Sí, Max Maxi. querido, pienso una cosa, siento otra, digo otra u otra. Exagero, pero hay Claro. mucho de eso, amigo. Sí. Entonces sos un desastre. Desequilibrio tremendo. En todo sentido, de nuevo, el universo te va a cachetear. No te pelees con el universo porque vas a perder. Nachito, Entonces, cuando hablas de dar incondicionalmente, pase sí. lo que pase. Ese es el verdadero dar. Pero Dar- no, está bien, pero por ejemplo, le das a una persona Sí. que constantemente le das, puede ser tu charla, tu cariño, tu esto, tu lo otro, acompañarlo, coacharlo, lo que sea. Y la otra persona devuelve todas malas. No. ¿Seguís dando o llega un momento que haces una pausa? Acá hay un Decís, punto. Yo puedo tomar distancia Buena de pregunta. una persona. Decido tomar distancia porque entiendo que no está colaborando con Receptivo mi para proceso y seguir dando. todo. Pero yo no me niego a lo que di y ni me arrepiento ni nada porque lo Claro, entregué. uno lo da lo de entregué y corazón. solté. Pero por eso haces una pausa en un momento. Decís, Sí, che, yo por lo menos considero, no sé, es una pregunta más amplia o que todos pueden opinar, pero para mí sí, si uno está intentando colaborar en un proceso y demás y siente que del otro lado no solo no hay recepción, puede venir críticas o una mala energía, yo recomiendo tomar una distancia. O sea, dicen que los grandes iluminados, como que los tipos, no sé, los que caminaban por la tierra, Jesús, Buda, etcétera, es como que ya, vamos a hablar de esto, una vibración tan alta que no importa nada, aunque vos seas lo peor de lo peor, ya solo tener Claro. contacto con esa gente, bueno, somos gente promedio, Claro. yo recomiendo una distancia, si eso pasara. Pero lo que sí digo, no hay problema, entregué lo mejor que pude, le di Sí. todo desde un consejo, desde una ayuda y bueno, no volvió No lo a pasar recibió, nada. no hay problema. Yo Porque estoy bien. ya está entregado, digamos, Claro. de Para mí corazón. es por ahí, amigo. Sí. Bueno, el Sí. universo te dice que es por ahí, para decirlo Sí. en esto. Entonces dijimos, la del mínimo esfuerzo era, si vos sentís que estás haciendo mucho esfuerzo, que todo tracciona, todo te cuesta, ya sea en algo laboral, en una relación y todo, especialmente lo podemos aplicar en lo laboral, es como que estás yendo en contra de tu parte más esencial. El Claro. universo te dice, si vos conectás con lo que viniste a hacer, Tu que eso propósito. hablamos, no te tiene que costar, amigo. Siempre damos el ejemplo, acá lo tengo a Bruni. El pibe habla, y se nota que él lo tiene, ya Sí, lo sí, tiene, lo no lo tiene que disfruta. trabajar, lo disfruta, le sale, comunica. Entonces eso es un mensaje. Hay algo que él vino a hacer. Entonces ahí está yendo en sintonía con el universo, vienen cosas Yo buenas. creo que, por ejemplo, esto que me detengo un segundito Eso ahí sí. en la ley del esfuerzo mínimo del propósito. Sí. A mí me viene pasando hace mucho tiempo en este proyecto, puntualmente en Improx TV, de que de repente, bueno, íbamos a hacer un programa, de repente estamos trabajando en Improx TV y me he encontrado con gente a la que digo, che, me lo encontré a Gastón, por ejemplo. Sí. Un día me lo encuentro en el supermercado, esto lo dije, y el proyecto se iba a iniciar, yo qué sé. Che, Gastu, mira, ahí está. Yo enseguida, cuando él me dijo, yo soy licenciado audiovisual y no sé, había ido a un laburo y no me fue bien, yo dije, yo le tengo que tirar este centro a este pibe. Épico. Yo se lo tengo que dar. Y le dije, che, amigo, estate atento porque puede salir este proyecto. Pim, pim, pim. Cuando salió, lo llamé, le dije, che, Gastu, esto, así, así. Y hoy está con nosotros laburando. Y yo me siento. Eso me dio felicidad, ¿entendés? Total. Porque dárselo, digamos.
sin esperar nada a cambio. Y lo mismo Lore, por ejemplo. Lore, che, yo a esta piba la tengo que sumar porque la mina tiene una energía y quiere y tiene onda, digo, también, pim. Y así, eso es lo que me pasó ahora, digo, Sí, que uno va dando, entregando es que el dar y te... llena el alma, olvidate. Sí, sí. Más cuando uno da realmente de corazón. Total, Es así. total. Y me dieron el recontrapié. Esto no está preparado, Bruni, querido, Qué bueno, querido, amigo. totalmente. Porque vamos a hablar de la ley de la vibración, Romy. Esta es grosa. Upa. Sí. Esta es una. Yo voy a tirar las principales, como dije, estas. Y que pero hay tiene un que ver montón. mucho con la anterior. O sea, ahora Sí. tiene están todas concatenadas, Total, ¿no? están todas Pero concatenadas. la ley del mínimo esfuerzo es lo que dice Bruno, ¿no? Sí. Si yo estoy haciendo mi mínimo esfuerzo es porque la estoy pasando bien, porque estoy disfrutando. Sí. Y eso tiene que... Me saqué los auriculares, perdón, porque me dolía la cabeza. Sí, Como es que me un agarró, tema. estaba muy fuerte. Y eso tiene que ver con la vibración, en qué estoy vibrando, ¿no? Total, total, total. La ley de la vibración a mí es otra de las que me voló la cabeza porque ahora se puede medir la vibración de las personas. Porque ahora Sí. la gente necesita que venga la ciencia y le diga, esto está probado. Ay, sí. Pero de nuevo, esto se habla, volvemos a los textos sagrados, los yogis hace 15.000 años ya hablaban de la, ¿Sabes de cómo la se vibración. purificaba el agua en la antigua, en no sé, sí, en las primeras Siguen, a ver, civilizaciones? Sí, sí. se purificaba con la figura, se hacía pasar el agua por una figura determinada sagrada, se llamaba sagrada, que generaba una determinada vibración Sí. y eso purificaba el agua tipo un PCA. Y ahora vino el Sí. japonés, que no me acuerdo cómo se llama, un japonés que le dieron el Nobel, un poco hablando del agua tiene memoria y todo, pero también se sabe sí. hace 1000 años. Pero un científico lo demostró y es como que wow. No estoy en contra de la ciencia, pero sí que para mí está como sobrevalorada. O sea, la ciencia muchas veces... Pero viene a demuestra- reafirmar algunas cosas que Sí. digamos que a veces es necesario. Porque Sí, si no, sí, viste que amigo, como- sí, ayuda un montón. ¿Viste la Totalmente. foto? Hay una foto, no es una foto real, pero a un fotón, o sea, una partícula de luz, le sacó un protón, no me acuerdo, le sacaron como una foto, en realidad es una foto, es como una captación energética de la temperatura y demás. Y cuando esto fue hace poquito, y hacker, si lo tenés ahí, El buscá hacker. la foto de el protón. Es el yin y el yang, exacto. Exacto el símbolo del yin y el yang. Entonces vos ahí decís, loco, pará. La energía negativa, la energía positiva. Esta gente lo supo siempre y no tenía Total. ninguna cámara de fotones, protones, no sé qué. Y Es La que vibración. sí, vuelvo, no sé, la gravedad existía desde siempre, vino Newton, no sé qué se le cayó, no soy un gran La historiador, y, Sí, la sí, gravedad, sí. pero en realidad ya estaba. Acá hay mucho de eso, las universidades están hace 1000, y bueno, esto de la vibración que ahora ya se puede demostrar, y ya te dicen, la vibración está muy conectada con las emociones, vos estás enojado, baja vibración. Y eso lo puedes experimentar, amigo, porque yo soy muy amigo de experimentar, no tanto de creer. O sea, lo podés experimentar. Cuando vos estás en enojo, en ira, rencor, toda esa mierda, baja vibración. Obviamente que vamos Vergüenza. pendulando. Vergüenza es la más La baja. más baja de todas. Es como lo peor. Después está el miedo y todo. Entonces, de nuevo, la idea de la vibración es recontra importante. Porque otra cosa que te dice es que todo vibra. Eso lo decía Tesla. Nosotros creemos como que ese vaso, todo tiene una vibración. Claro, Mirá. esto no está quieto en realidad. Exacto. Entonces, a Sí. partir de entender eso, te empezás a dar cuenta que tu vibración es recontra importante. Acá yo tengo una frase de Sobrecito de Azúcar que es de Wayne Dyer. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. claro. Frase de sobrecito de azúcar. Ese Wayne Dyer es grosso. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Sí, no persigas. Qué Te está lindo. diciendo eso el Atrae. chabón, porque Claro. vos estás en una vibración re baja y quiero tener esto. Y acá, perdón, porque todo esta previa es para decir lo que dice Bruni. ¿Cuándo subís la vibración? Es todo el dar. Entonces vos sentiste feliz, le doy una oportunidad a Gastón, sube la vibración. No lo queremos entender, que vamos siempre en contra del universo, amigo, es eso. Ayudo, colaboro, eso te eleva la vibración. Si entendemos eso, y después si vos subís la vibración, el universo te va a poner gente que esté en la misma. Sí. Experimentalo, amigo. Claro. Si vos estás en un ambiente todo de enojo y todo, de ira, ¿qué va a pasar? Sí, Vas a sí. ser uno más, es así. Entonces subestimamos también eso, la ley de la vibración. El universo dice, este chabón está vibrando alto. Vamos por ahí. ¿Y cómo haces para vibrar alto? Dicho muy aterrizado. Pienso, trato de colaborar, soy empático con el otro. Yo sé que a veces cuesta, porque vivimos en una sociedad, estamos acelerados, pero guarda con eso. Esto lo decía Tesla también hace 1.000.000 de años. El chabón decía, piensen en vibración y piensen en frecuencia, porque la frecuencia en definitiva Es un poco eso. es un poco eso. Ujú. Vos vibrás más alto, tenés un tipo de frecuencia. Entonces, lo importante acá entender es eso. Tratar de elevar tu vibración, conectar mucho con tus emociones. Hay gente que vive como si las emociones no existieran. ¿Entendés? Claro. Vos haces algo y no le pones ningún tipo de emoción Ay, no, a nada. psicópata. Y hay gente que es claro. Claro.
se pasa de rosca, emocionaliza todo a niveles altos, entonces te va a bajar la vibración porque lo vas a vivir todo, claro, demasiado intenso. Entonces, como buscar ese equilibrio, reconocer las emociones y darle mucha cabida a la ley de la vibración. Sí. Es absolutamente épica. ¿Sabes cuál es la más alta? Se descubrió hace poco. La autenticidad sobre la iluminación. Bueno. Y es la apuesta a la vergüenza. Ahí En va. realidad, uno tiene vergüenza de ser auténtico. Claro. Son dos fuerzas como que se polarizan, están completamente polarizadas. Ahora con estas nuevas mediciones pudieron medir la autenticidad y muy pocos seres humanos, o sea, es un porcentaje Sí, por ahí tipo en Buda, esos sí, grosos. que Jesús. pueden, que realmente vibran, ¿no? En autenticidad, pero nos cuesta mucho en sociedad, pues siempre está la mirada del otro ahí como tuki. Sí, ¿no? y acá también, amigo, medio un mensaje de sobrecito de azúcar, pero yo por lo menos creo, cuanto más haces un trabajo, más vas hacia adentro, es como te cuesta menos como el Empatizar decir con cómo otro sos, o de una llevar- manera, Claro, ser reconocer cómo auténtico. sos con tus miserias y tus cuestiones y amigarte con eso y nada, no pasa nada. No cartón, en definitiva. no tanto armar ahí de la imagen de cartón, sino que enfrentar los problemas y 100%, pero de nuevo, la realidad, ignorando el universo, te lleva para la fotito, que no tengo nada en contra de subir una foto y todo, pero vendemos un poquito con las cositas, ¿entendés? Entonces te va a llevar un poco y los sesgos de confirmación y todos lo hacen, parece que lo que todos hacen hay que hacer también, es muy loco. Pero bueno, no subestimar la ley de la vibración es recontra importante, amigo, Sí. recontra importante, así que esto lo decían los grosos, lo decía Miró. Tesla, todo eso. Esa ley de la vibración. La segunda que yo anoté, que esa se le da poca bola, es la ley universal, que es la ley de la acción, que habló el pibe Cheque el otro día del hacer. Es recontra importante esto que decía el otro día Dieguito, de si vos te quedás solo en ideas y no haces nada, es como el hacer es lo que une la idea con el resultado. Claro. Entonces es re importante el tema de hacer. Obviamente que creo que lo dijo Romy, desde dónde haces, porque si yo hago nada más o hago solo por tener, es mejor que no hacer. Siempre dicen que el universo premia el hacer, pero lo más importante para mí que tiene esta ley, esta la voy a hacer muy corta porque por lo menos hay muchas páginas, pero lo que para mí es súper importante destacar, que dice esto: el universo le chupa un huevo si es una acción importante, no, como que el universo no mide. Nosotros tenemos esa costumbre. Yo voy a preparar un informe, por decir, Sí. y acá sí, me pongo, pero voy a cocinar unos fideos y es como, le pongo así nomás. Y en realidad, ya estoy yendo en contra del universo ahí. El universo dice. Sacó Claro. las fichas de chiste. Sí, fue medio como, estoy medio ahí, o estoy pensando en no sé qué. No, amigo, todo, si, Se te pasa el dice, fideo. si vos haces Claro. todo, desde los fideos hasta una charla, hasta lo que sea, Todo así, y estás ahí, claro. no hay manera, amigo, que falle. Vos ahí te alineaste con el universo, dice que ahí viene la excelencia. ¿Cuántas personas? Te preparo el mate y lo preparo como este es el mate, le da a Bruni. No, en general es como va a preparar el mate, tomá, lavo los platos así nomás, pero otra cosa le pongo amor. los platos no los claro. lavo, sí. Como- O sea, Bueno, Los platos me gusta que brillen. ahí tenés, bueno, Ahí tenés. es, Y el sería- mate de intento. pero viste que estaría somos bueno. medios como que Buenísimo. elegimos, cada uno tiene sus cosas. Y No, sí, no, lo que yo más el te mate lo gusta, preparo creo. como y en realidad tendría que ser en todo. Si el Claro. universo te dice eso, como no importa lo que haga, y si vos ahí alineás con esa ley de la acción, esa es tremenda. Le dan poca bola a esa, Sí, Romy querida, le dan Romy querida. poca bola. Pero para mí esa es épica y ese Muy es el buena. mensaje, amigo. Muy buena la ley de la acción. Tiene Bien. millones de cosas, pero más o menos Me va encanta. por ahí. Entonces, como prestemos atención, yo por lo menos me cuesta eso. O sea, desempeñarse en lo que hagas, ya sea cualquier Todo, acción Bruni. que estés haciendo a fondo, Todo. En el momento. lo mejor Presencia plena. posible, digamos. Claro. Todo. Bien presente. Eso bien, digamos lo presencia contrario plena, al multicasting sería. Al multitasking, sí, Multitasking. amigo, total. Claro. Hoy nos venden esa de estoy acá, pero no estás haciendo nada. Pongo el grip de pádel, mundo pádel, Bruni. Sí. Lo pongo al detalle, voy a jugar. No hacemos eso, en general, tipo, Claro, dale. el juego. No, Claro. o sea, ese y ahí vamos en contra de lo que el universo propone, digamos, de una ley que es recontra importante. Es muy importante. Esa es la ley de la acción. Y Mira. entender que todo esto que decías vos de las acciones, que no todos tenemos las mismas capacidades y que cualquier acción es importante. Total. Vos tenés una idea, no muy grande, y por ahí no está en vos ser el que la lleve a cabo toda, pero por ahí sí está en vos agarrar el teléfono, llamar, hacer un contacto, o sea, toda acción que haga algo porque esa idea esté en el mundo, Claro. si no se le va a ir, hay una ley también, no sé si es ley universal, la verdad que yo ahí no estoy tan Sí, como- sí, no importa. que todas las ideas que a vos te llegan para que estén en el mundo. Entonces, si no la bajás vos, la va a bajar alguien. Y ahí está la historia de una chica que es conocida, una amiga mía, que escribió un libro, nunca lo publicó, pero un libro que era literalmente, o sea, era una cosa que lo tenía que publicar, nunca se animó, al menos de un año
Otra chica publicó ese libro, pero exactamente igual. Parecía que era su historia copiada. No la conocía, fue en otro país. Y se fue bestseller. Fue bestseller, Tremendo. pero literal. Esa historia tenía que ser contada. Y no la contó. Total. Y de nuevo, ir a lo mínimo, cómo subestimamos las cosas de decir esto es una boludez. Bueno, acá Ro justo cuenta lo lava los platos, pero todo lo que es como de la diaria, me lo saco de encima y ahí estamos yendo en contra. Y bueno, lo que propone el universo es no. Esa cuesta un montón, pero por lo menos con leerla un poco te va a ayudar a que Sí. Pero le pongas un habla poco con más. el hecho de estar en el momento ahí. Eso ni hablar, amigo. Sí. Pero después ser medio perfeccionista con lo que haces, digamos. Para mí, esta frase sobre todo, la perfección es enemigo de lo bueno, dicen. O sea, si sos perfeccionista, estás como medio Detallista, obsesionándote como estar ahí en el detalle de lo Sí, que estás haciendo. digamos. vivirlo. Para mí esto es medio interpretación, pero es más como estar en el momento, no importa, no caer en esa trampa de nada, pues esto es El automático. El automático. Claro. Esa, Bruni. Y hacerlo El automático. siempre. Mejor hecho que perfecto. Eso. Linda frase. Linda frase. Linda frase, sobrecito de azúcar. Romy está alta, Romy está Mejor hecho que cortita. perfecto. Una que quedó, perdón, porque lo tenía anotado y ahora como Importa. Dale, Lore, dale, capítulo dale. verde, Lore, capítulo que tiene todo ahí bien escrito y aprendí un poco Dale, de eso. dale. De la ley de vibración que tira, que es verdad, la palabra, que lo dice Romy, no me acuerdo, es donde más solemos bajar la vibración, amigo, porque somos re descuidados cómo hablamos, lo que decimos. Ay, Claro. qué boludo que soy. Sí, la palabra que es, o sea, lo que más usamos, porque somos Sí, seres sí, sociales, sí. hablamos un montón, dice que ahí es donde más nos vamos a la B. Sí. Si yo lo pienso Sí, sí. antes, si lo pienso Eso para antes mí de es decirlo, o sea, no lo manifiesto, lo pienso como que estoy ahí en la mitad, ¿o no? Si lo manifiesto, Cagás. ya me estoy hundiendo. Sí, Si lo pienso, tengo la posibilidad de ver por qué lo estoy pensando, analizarlo un toque más, ¿o no? sí, Sí. sí, sí, Y ver sí. por dónde viene ese bondi, digamos, Y ¿no? ahí lo Total. distinguís y ahí lo puedes cambiar. Porque si no lo podés distinguir, no lo puedes cambiar. Ahí tenés como el primer paso. Claro, tenés para Claro. darte cuenta. Claro, Date cuenta. Date cuenta. No, acá lo que La tira palabra. Sergio Fernández es como estos 3 filtros que recontra cuestan, que dice, es verdad lo que vas a decir, cuántas cosas reproducimos que inchequeable, Upa. o él hizo tal cosa y no sabemos bien, o ella, ¿no? Este Claro. delito, entonces... ¿Qué, de señalar al otro? Sí, o claro, no estamos bien seguros de qué mierda pasó, pero bueno, lo comparto, lo El cuento. chisme. Ah, Chisme. de decir algo de alguien que no sabemos si es... Chisme Es verdad lo que vas a decir, tremendo. o sea un chisme alguien que conoces o que no conoces, o algo que te llegó. Para mí somos poco cuidadosos, yo por lo menos trato de serlo, pero a veces es como que tirás y no. Sí, es importante. Después dice, ¿es necesario lo que vas a decir? O sea, porque a veces puede ser verdad, pero no hace falta, como es necesario. Y después el último tema, como si va a ayudar, tampoco. Es como que escupimos las cosas. Bueno, eso en general Claro. es choto a nivel vibración, es como vibrar No bajo, va. gente que no mide lo que dice Sí, y demás. Y cuando hablas de vos Sé en cuidadoso cualquier con tus palabras. contexto, claro, ser cuidadoso, ser impecable Tan, con tus tan, palabras. Tan. Tenemos que... Sí, estamos acá justo en Date Cuenta. Date cuenta. Date Sí, yo siempre digo lo mismo, porque acá, viste, yo tiro esto y no es que soy el hombre que no dice nada. Sí, o que- sí, no, sí. mi IQ emocional. Bueno, trabajar bien tu IQ emocional te va a subir tu vibración. Claro. O sea, si vos sos una persona con las emociones más o menos trabajadas, te lo va a mejorar. Entonces, por lo menos Bien. tenerlo un poco presente, amigo. Porque Claro. si no, como no le damos pelota a nada, y así es lo que sucede después. sí. Por lo menos aprender a nombrar las emociones, mínimo. ¿Se acuerdan que una vez hace mucho traje una rueda de las emociones? Sí. Que era tenía un montón. No, son una banda. Estaba amigo. buenísima. Pero por lo general hablamos de tristezas, ¿viste? Las Enojo, intensamente. Claro, y hay un montón Sí, más. hay un montón. Claro, están las emociones más picantes, digamos, Sí. como que tristeza, digamos, estar triste es una emoción chota. Que no nos gusta, No, claro. no nos gusta, pero bueno, yo bueno, hace rato que no estoy triste, digamos, pero digamos, después que hay así, tipo de lo más bajo, tristeza, Enojo, ira, debe ser- resentimiento. resentimiento. Rencor, resentimiento. medio primo hermano. Sí, ¿De el la rencor tristeza? es como el No, de resentimiento es Sí, como que son... El rencor y el resentimiento son de las más. Son íntimos. Sí. Van Rencor. ¿Qué como- diferencia Más hay daño te entre hacen rencor y- también. ¿Cómo las serían que más daño intensamente? te hacen. Y yo creo que sí, Rencor, amiga. Sí. Son casi lo mismo, el rencor y el Claro, resentimiento. pero ¿qué diferencia hay entre una y otra? Y no hay mucha diferencia en realidad, porque vos estás resentido y rencoroso es casi lo mismo. Claro. Y Hasta la el bola. que la Parecías. pasa mal es el que lo padece. Claro, sí, el otro que ni se claramente. entera. Eso Sí. es lo que explican también los tipos, Sí, bueno, en le hace libros. mal a Como que uno. vos tenés Vivir rencor a con alguien. Pero por ejemplo, si yo entro a una habitación y tengo rencor a uno y medio que te tiro unos rayos láser, ¿no? Algo Sí. a nivel energético, si yo digo, Sí, mirá esta amigo. pelota, Sí, amigo. mirá esta mina, Pero o mirá está este bueno. boludo, ¿viste? Como que decís, Pasa.
y Sí, vos sí, ya lo sí. ves y enseguida. Yo tengo mucha percepción en eso, digamos. Sí. Me ha pasado muchas veces de gente que ya enseguida lo veo y veo que este tipo como que no hay onda. Entonces ni me acerco directamente Y bueno, sí. o me mantengo ahí, la careteo como puedo, no enfrento. Antes se enfrentaba más. Porque viste que por ahí tenés relación con una persona que es resentida o tiene rencor. Sí. Y tenés relación porque, bueno, no sé, por ahí Sí, está sí, en el el mismo laburo. ambiente social Claro. o lo que sea. Entonces, en algún momento el choque va a haber. Sí. ¿Viste? Y ya lo estás sintiendo de que en algún momento. Explota Sí, la bomba. Sí, antes me pasaba a mí de que me enfrentaba a eso, ¿viste? Si había uno que. Viste que los chismes son. Sí, te chismes enterás es de un que este te clásico. dio con un caño, ¿viste? Claro. Pero El te chisme no enterás va, de que te dio claro. con un caño. Entonces, te queda como esa bronquita adentro. Entonces, en la primera lo cruzás. Claro. Sí. Y ahí termina todo un quilombo. Sí, sí, sí. Entonces, no. Antes me pasaba, ahora ya no tanto. Gracias, mejor, Señor. amigo. Gracias, Está Señor. bien. Es Gracias, que Jesús. sí. Épico, Eso, sí. porque de nuevo, si vos te das cuenta Total. de todo esto, es como que soltás un poco más date eso. cuenta, ¿sí? Date claro, cuenta. Si vos date ves que el cuenta. rencor lo está haciendo mierda al otro, que es una persona que habla mal. Dani Coral dijo en un momento Dani de es que crack. tuvo que hacer una limpieza en su vida con respecto a todas las personas que tenía alrededor, porque eran personas que lo llevaban una mala Todos. vibra y estar. No todos. Muchos. Hizo Uno una alrededor limpieza, de nos él dijo, compartió. che, esto, ¿Y lo sabes otro. lo que le pregunté yo? Y a veces ¿Te hay que acordás hacerlo. vos, amor? Yo le pregunté, y una vez que hiciste esa limpieza, porque él dice que le avisó a cada persona que borraba su contacto. Y le digo, ¿y qué te dijeron? Hubieron algunos que no me contestaron, me dice. Ahí claramente estuvo muy bien lo que hizo, porque Claro. si de la otra parte no esperás ni siquiera que qué pasó, por qué, o una pregunta, nada, y él dice que nada. No Nada de había nada. interés. ¿Qué Así pasa que como si que que- le, o sea, le si- importó X que Si Dani querés, lo haya... querés limpiar a alguien, como el caso de Dani, y al revés, no es que te ignora, como que insiste en que Y no lo bueno, ahí limpies puede, de su vida. ¿viste? Esa es una Puede situación más complicada. Puede pasar. Y sí que puede De hecho, pasar. creo que es la Yo más creo que común. cada conozco- uno, yo sí. creo que cada uno tiene que hacer un análisis de lo que, a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar y qué quiere conquistar y demás, y ver quiénes son las personas. No es desde el interés, sino de realmente los que te van a llevar a cumplir tus sueños y tus objetivos, a superarte y demás. Porque si estás con un alrededor que todo el tiempo te la tira para atrás, no te sirve para nada. Para mí no. Te llevan a una vibración baja. Sí, De esa limpieza hablo yo. Sí, 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 ¿Entendés? sí, Si total. estás constantemente con personas todo el tiempo negativas, todo el tiempo con vibración baja, todo eso te Claro. afecta en definitiva. Sí, Y lo que comparto. decía Sí, Bruno ¿qué antes, sacás de positivo? claro, que esto que vos, esta evolución que uno va haciendo de por ahí ya no engancharme, que el otro dice, cuanto más vas limpiando el imán del corazón, yo digo, el corazón es la glándula timo y el corazón son como el chakra corazón, son el principal imán de la ley de atracción, atraemos Total. con el corazón. Si yo no limpio el corazón, el resentimiento y el rencor ensucian ese imán. Entonces ni no hablar. puedo atraer, por más que esté. Te agarra menos "Ay, wifi, digamos". Tengo, Claro. claro, tengo yo hoy voy a hacer una semana perfecta, pero estoy vibrando en resentimiento con una o con Claro, otra no. persona. No voy a atraer. Tengo bloqueado el imán. Cuando yo limpio el imán del resentimiento, del rencor, Tal cual. te empieza a pasar eso que decía él. Por ahí escuchás que alguien habló mierda de vos y no lo registrás. Directamente, bueno, claro, Sí, igual- no te enganchás sí. porque lo tenés Sí. limpito. Es como que te Romy, lo vas igual de Claro, el limpiar, corazón tiene que igual estar cuando siempre hablamos de bien. limpiar hablamos de cuidar el corazón Sí, también. Y sí. por eso tenemos que ver bien con quién nos rodeamos, con quién nos acercamos, de qué manera, por qué la gente se te acerca, por qué no. Hay Sí. que juntarse Es así. con personas que realmente bendigan tu vida y te hagan Claro. sentir bien y te hagan sentir vos, Total. viste, que vos podés ser... A ver, y tampoco porque no conectes con una persona no significa que uno es malo o el otro es malo. Capaz que Exacto. tienen diferentes Obvio. sintonías, nada más. Tal cual. Están Obvio, buscando obvio. cosas diferentes. Maximiliano nos dice, el argentino habla mucho en negativo, nos dice Re. Y sí, Maximiliano. totalmente. Y esto que decía, bueno, que decían todos, ¿no? Del el rencor, acá hay un punto también, no es que, bueno, le dejo de tener rencor a todos, pero me queda, o sea, tiene que ser Claro, todo. 100% auténtico. Si te queda, está, amigo, tipo el alien, ¿viste? auténtico. Que te queda, no se va. Es como eso, amigo. Tiene que ser, eso lo explica Brian Tracy, es un crack, el chabón en ¿Cómo, Señor Félix. Nachito? Es como un auto, él dice, un auto que le sacás como una rueda, por más que lo dejes todo impecable, es como no vas a terminar de ir derecho. Si vos el rencor lo tenés que laburar a full, no es, bueno, todo, pero a Romy no sirve. En ¿entendés? general, las Tiene que ser- personas que tienen rencores en el presente es porque tienen algún no perdón del pasado muy profundo que hay que ir a Claro. buscar. Algún padre, alguna madre, Puede algún ser. hermano, algún tío, no sé qué. O algún dolor muy fuerte. Por ahí el rencor es con la vida porque se me murió alguien muy querido, porque tuve, o conmigo, claro. porque dejé Y pasar sí. una oportunidad muy grosa y lo que sea. Claramente, sí. Tengo que ir a poder perdonar esa situación. Y eso me va a liberar del rencor en general. Si no, voy a vivir entrando en resentimiento tras otro. Es como seguir atrayendo Exacto. eso. En el mundo de los emprendedores, ¿sabés qué veo? Por ejemplo, yo me he encontrado con gente que con la que he hablado de emprendedurismo, de lo que sea, o hablando de temas de laburo, cualquier cosa. Y está el que te dice, no, porque yo
tenía, no sé, 3 carnicerías y 5 cosas y los políticos y los impuestos y me mataron. Entonces, como que le quedó eso grabado de que a él en su momento le fue mal o lo que sea que le haya pasado. Entonces, ahora no se puede hacer porque él te tira la del pasado, ¿viste? Sí. Entonces, como que le quedó ese rencor por X motivo. Porque se quemó con leche. Exacto. Yo eso lo veo también que muchos lo usan para quedarse un poquito en la zona de confort. Sí, también. Una excusa muy buena. También el tipo que es emprendedor, para mí, digamos, de sangre, de pura sangre, ya te digo, para mí usa todas las oportunidades o lo que sucede malo para convertirlo en una nueva oportunidad. No lo ve desde ese lado. Se reinventa. Claro. Sí. No, Yo creo total, que sí. y está más, volvemos a laburar Sí. desde el ser, porque si vos estás convencido que tenés las herramientas para lograr llegar al éxito, te pueden pasar que se te fundís y todo, pero decir, listo, no importa, vuelvo. En cambio, si sos muy permeable a decir vino tal, que eso lo explican también, dicen que hay muchos más casos o sea, tenemos mucha más facilidad para echar culpas y decir, me fue mal por este gobierno, que a decir, me fue bien. O sea, la verdad que había unas condiciones económicas que hicieron que mi proyecto vaya bien, casi nadie lo dice. No. Siempre es, yo fui un capo, que vi el negocio. No siempre, pero el 90% sucede así. No decís, la verdad que las condiciones macroeconómicas estaban bien, por lo cual me fui bien y vendí un montón. Sí. Ni en pedo. En cambio, sí, encontrás muchos casos de abrieron la importación de no sé qué y me fundí. Nos cuesta decir, Siempre es la todo lo culpa de negativo, afuera. nos cuesta Obviamente que hay admitir que cuestiones. nos equivocamos. Sí. ¿No? Entonces, Sí, y a veces es un híbrido, o sea, uno puede, o sea, hay una parte que se complicó, yo no subestimo, cosas pueden pasar, pero de nuevo, como dice Dieguito, vuelvo y arranco, intento y demás. sí. Así que Yo creo que muchas veces nuestra mente nos quiere anestesiar, dejar en una zona de confort y eso es sí. lo que hace que metamos excusa para no salir de ahí. Nos pasa en todo, en todos los ámbitos de la vida. El otro día un Stanislao Weinreich, que es un crack, algún día lo vamos a traer, el neurocientífico uno decía que la queja da placer. O sea, vos te quejás y liberás dopamina. O sea, está bueno quejarse. Es ese placer de mierda. El placer, amigo, sí, ya te lo explican neurocientíficamente, digamos, pero da placer quejarse. Entonces ahora hay algunos que te dicen, bueno, 5 minutos de queja. Quejate. Bruni, quejate. Listo, bueno, ¿qué hacemos? Me siento bárbaro. Como que te habilitan esa droguita de quejarte. Claro. Terminaste, listo. Porque como volvemos siempre, no resolvés nada. No. Y sí. Pero da placer, entonces es adictivo. Claro. Entonces, Nivel queja están bastante ¿Ahora? reducidos, sí. Yo sí, me estoy quejando. bajaste. Que me quejé mucho menos. Me quejo mucho menos, obviamente. Hablo en mi caso particular. El mes pasado el laburo estaba un poco tranqui. Y me he quejado un poco de eso. Sí. Pero tuve que retomar la acción porque, bueno, Bien. empecé a revisar empecé a tomar acción, que es donde estoy ahora, retomando acción, tratando de reconquistar clientes que estaban por ahí más caídos, ver por qué dejaron de comprar, a dónde están apuntando. Y bueno, fui buscando herramientas. Antes por ahí, viste, no se vende nada, estos hijos de puta, que el gobierno, dólar, el país. que esto, que allá. Entonces, bueno, listo, ¿qué pasó? ¿Pasó esto? Bueno, ¿qué situación estoy? Estoy en esta situación, ¿qué puedo hacer para modificarlo? Claro. Listo, desde donde estoy yo. Tengo esta cartera de clientes. Bueno, le voy a intentar vender a todos, ya sea peluquería. Bueno, en mi caso particular, digo Obvio. yo, ¿eh? Así que, en nivel queja. En nivel queja estoy bastante bien. Estoy muy agradecido con lo que tengo y hacia dónde voy, que lo tengo bien claro. Pero estoy más agradecido más en el agradecimiento que en la queja. Y me estoy animando a cosas que por ahí antes no me animaba, te estoy Bien. diciendo la verdad. Bien. Bien, Sí, bien, amigo, sí. bien. Es esa. Sí, vos Bien. nivel quejas, mucho. Bueno, ¿Dónde te ves más involucrado en la queja? ¿En algunas pequeñas cosas? ¿En qué por ahí? No, también, amigo, considero que bajé un poco con Dieguito, nos han pasado todo tipo de situaciones y es como que él es con el que más convivo de situaciones que suceden y bueno. Situaciones estresantes. Sí, amigo, como que entendemos que desde la queja no se resuelve nada y tratamos de buscar a ver cómo solucionarlo Soluciones. y bueno, nos equivocamos, pero me quejo menos que antes, amigo, parecido a vos, bajé la queja, creo.
Y es por ahí, yo creo. Es importante ahí, entender sí. eso. Es por ahí. Bajar la y no queja, de la queja no confundir- sale nada. No confundir, creo que la queja con por ahí el inconformismo o la ambición. Porque Total. muchas personas te dicen, no, bueno, pero no te quejes. No, para a veces no te estás quejando, porque para mí hay un mandato que nos pusieron de chiquitos, de que somos no te conformás con nada, no sé qué. Yo creo que en parte no conformarse, o sea, no tiene que ver con no ser agradecido, no quejarse. Es el poder ir por más todo el tiempo tiene que ver con no quedarme quieto, de no Total, quedarme claro. quieto. Pero a veces confundimos, no te quejes, le decimos a los nenes que Sí. por ahí quieren más o te dicen, vamos a hacer tal cosa y vos, bueno, pará, porque yo estoy agotada, por ahí les digo, no, bueno, pero no te quejes. Y por ahí está quejando, por ahí se está como, ¿no? Está No, planteando esta ambición positiva, creo que tenemos que tener todo el tiempo. La queja, como es gratis, la usamos de onda todo el tiempo, a veces Claro. no nos damos cuenta. Claro. ¿Entendés? Pero Claro. en realidad, Es No droguita. está bueno. claro, Sí. como es gratis, dale. Dale. sí. Claro, no, y Eh, no. Yo salí no de ahí. sé. Lo que No. pasa es que no quiero describirme yo. Creo que no soy una persona que se queja tanto todo el tiempo, ¿no, Rosy? No, tanto no, pero sí. Pero- Yo le digo, no, amor, no te quejes tanto. Pero no se queja. Últimamente no tanto. Pero qué Muy cosas bien. son No las te que me- quejes tanto. Televisión, ¿verdad? Pero vos lo tenés que decir, vos tenés que Es que no, saber. yo no- es que no Ok. está bueno que lo diga yo, no sé. No sé. Pero vos sabés de lo que te Con quejas, los digamos, nenes, cada uno qué sé sabe. yo, y bueno, déjalo, porque es como dice Romy, ¿viste? Ah, Yo los será nenes. o que estoy tan Bueno. relajada. Puede Claro. ser eso. Yo soy Estoy muy tan relajada con también. todo que no me quejo últimamente. No, de yo nada. por ahí creo que no Y él no, él entra todo lo dentro de la contrario. queja. Bueno, él es entra- canceriano. Bueno, escuchá la que me quejé el fin de, escuchá. Bueno. Estaba mi ¿Puedo sobrino, cerrar Tiene una toda la Mirko? perfección. Toda la Pará. perfección El tampoco está perfeccionismo. bueno. No, bueno, coincido. eso, soy Ah, exigente. y eso le digo, te lo digo también a Soy vos. exigente. Pero pará, loco, que vamos a hacer terapia de pareja. No, bueno, acá. pero No, también no, ya pero que cada estamos uno, acá, vos tenés que decir sobre Pará, vos sobre vos y vos sobre vos. No te Cada quejes. uno Es sobre... perfecto No, que no. él quiera ser Lo perfeccionista que pasa es que y todo yo, bien. claro, pero yo no considero que no, a inculte veces los no es demás. queja, sino que es ser una persona que, ¿cómo se dice la palabra? La dije recién. Exigente. Exigente. ¿Entendés? Una cosa es ser exigente y otra cosa es ser quejón. Yo no me quejo, pero a mí me gustan las cosas. Si yo quiero que la caja sea cuadrada, te la voy a Bueno, buscar pero de que sea última, lo cuadrada. que yo le digo, a ver, Nachito, lo que yo le digo, ¿vos querés ser exigente? Bueno, sélo vos. Pero pará, loco. Claro. Si Claro, yo quiero claro. hacer Sé algo, voy a exigente con vos intentar mismo. hacerlo lo mejor posible. No sé si excelente, si perfecto. Yo veo fiaca pero, en las qué sé yo, no sé, personas. agarro un plato y lo trato de lavar lo mejor posible y que me quede bien. No lo voy a dejar con... Yo No te quejes de eso, Hago Nacho. un mate, voy a tratar de hacerlo bien. Si vos lo querés no sé si diferente, hacelo perfecto. vos, se ¿Me llama. explico? No, Romy, pero pará. Escuché eso en las redes, una No, señora mira, que traduce. Ahí decía... bajo un par de traduce. cambios, pará. Romy, pero barrer, por ejemplo, este cuarto. Sí, ¿Está cada bien? uno tiene diferentes estándares. Y Está eso perfecto. no tiene que Tiene ver- razón lo que hizo Pero- Romina. Ambos no lo vamos a barrer igual. No. Diego, a ver, Claramente. termina tu idea. Pero barrerlo mal y barrerlo bien sale la misma plata. Pero Barrerlo qué es bien. y qué es mal para vos ¿Y o para qué? el ¿Pero qué es otro. bien Nada. barrer bien? Pintar una pared, pintarla Mirá, por la vos mitad, no ¿está te bien o está mal? criaste en la misma casa y con los mismos estándares que las personas de tu alrededor. Entonces, para mí, hoy, mira, me pasó hoy a la mañana. Estaba lavando los platos y de repente siento como un olorcito que salía de la pileta. Empiezo a desenrollar toda ¿cómo se llama? Sí, Cosito. la cañería. La cañería. Empiezo a desenrollar para lavar, qué sé yo, y veo que eso hacía mucho que no se desarmaba. Claro. Entonces, primero que me vino fue la queja. Fue tipo, uy, esta piba. Le digo, Miriam, dale. O sea, pensé en mi mente, ¿hace cuánto que no desarmás el cosito? Ah, yo de la digo, pensé que pileta? lo iba a cagar a pedo al marido. No. Entonces entra Fer y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, no, estoy desarmando esto, pero... Y ahí dije, no, pará, lo detecté yo, lo limpio yo, porque mi estándar es diferente. En todo caso voy y le cuento cómo es mi estándar y por ahí ella se crió en otro contexto, en otra casa, con otros estándares de limpieza y no va a Ya incorporar entiendo, mi estándar. ya sé lo que hay que Claro. hacer. Hay que agarrar tipo una pared y anotar todos los estándares que uno tiene. Entonces, para que el otro sepa, porque si no estamos en un quilombo. Pero el estándar tiene Todo que el ser muy tiempo, específico, porque a mí claro, me pasó decir, ¿sí? la pared se limpia con lavandina y después ver que está toda chorreada con lavandina. Romy, la bola. Romy, yo lo que veo instalado, que digo, tenés que lavar el auto. Si sabes que tiene 4 ruedas y le lavas 3, no sea fiaquento, lavale la cuarta también. Pero vos estás Claro, diciendo bueno, que es dentro de lo fiaquento y posible. estás anulando la posibilidad de que el otro no vio esa rueda sucia que vos sí viste. No, la gente ve. No sé. Se hace la boluda Esa para no ver. buena, Romy. No sé, estás bueno. asumiendo. Pero Yo qué, digo se que hay tiró que a hacer las chanta, cosas lo ¿vio? mejor Ah, posible. para No mí sé si estás Eso es haciendo- Hay que esperar, Bueno, esperar perdóname, del yo no- otro la mejor, hay que esperar del otro el mejor Sí, accionar, pero que la está- otra persona va a dar el Brunito, 100%. Sí, pero hay mucha gente
que se hace la boluda para pasarla bien, pero en diferentes tipos de Ley cosas. del espejo. Que vos pasaste otro día. Sí. No, Romy, qué Ley del espejo. espejo. Contásela a otro. Ley Ese de es espejo. mortal. No, yo veo. El espejo es lo tremendo. veo, bola, Sí, lo veo. El Lo espejo compartieron. Lo veo. Hay gente que por Sí, fiaca, pero también esto tiene que ver con ¿Qué te conseguir pasa a cosas vos en la con vida. la fiaca? Pero Romy, te hablo con respecto de Te conseguir. analiza, No, Romy, pero en porque él vivo. es muy Romy, perfeccionista y te no ve saca. al detalle. No, Entonces, no es le al molesta detalle. que el otro no Pero- vea el detalle y la Pero ¿cómo perfección en pretendés hacer conseguir algo. cosas importantes en tu vida si haces las cosas como un mediocre, las haces mal, ¿Qué las haces poco? significa ser mediocre? Y hacer las cosas por la mitad. Si las podés hacer bien, hacela bien. Lo Capaz que es la perfeccionista mitad te va a para llevar vos, a cosas claro. buenas. No, es la mitad para él. Claro, Bueno, hay lo que... voy todo contra mí, chau, pero chicos. volvemos. Igual, Es la No, mitad se para levanta, él, se es un levanta poco lo como que Riquelme. compartía Pero Nacho, volvemos. ¿no? ¿Vos me entendés lo que te quiero decir, Sí, Nacho? yo te entiendo. Igual vuelvo, Sí, perfecto. Perfecto es enemigo de lo bueno, gracias, Hacker. O sea, hay que tratar de hacerlo mejor Lo que mejor. uno Estoy de pueda, acuerdo con vos. Que no significa ser perfecto, amigo. Aceptar Pero al sí otro lo como mejor que uno es. pueda. Pasa que eso es muy Obvio. difícil. Aceptar al otro Pero como ponele, es. estoy sentado en el sillón y En veo todo que caso, si le sale están perfecto, barriendo. bueno, Veo, están felicitaciones. barriendo. A ver. Tú barre, ya barrí. Ah, ¿ya barriste? Sí, ya barrí, voy y está lleno de miga. ¿Qué le digo a la persona? Che, ¿te faltó No, acá o lo hago no. yo y lo hago yo? Por eso Creo que ni lo hagas hago nada. yo. Lo hago Claro. yo y si quiero y tengo ganas de pelear porque al otro por ahí no le cae bien, le puedo decir, che, lo estoy barriendo porque quedaron migas. Pero perdón, es Estamos una- hablando en lo personal. pero es una igual, porque relación laboral nosotros que es no la persona podemos que barre en tu no casa, podemos ¿no? cambiar la forma Claro, de ver a las hay que personas. poner en el Ah, papel no. Claro, bien porque correcto. a lo digamos. sumo Escúchame. la No, con echás- amor. Si es la con amor. persona, Pero si es la persona que pará. barre en mi casa, te estoy pagando para eso y Claro. quiero que vos te adaptes a mi estándar, pues trabajando. Por eso en ahora- mi Si es un servicio. empleado, sí. Pero ahora es No. Romy barriendo en su propia Yo estoy casa y hablando deja de migas, yo nosotros no le digo mismos. nada. Ah, Claro. los Estoy chicos. hablando de Claro. nosotros ¿No? mismos. Y sí. De A hacerse ver. cargo Hacete de la cargo, parte que te hacerse toca. cargo. Y bueno, ¿Entendés? Si vos estás lavando el auto, hacelo bien. ¿Por qué lo vas a hacer por la mitad? ¿Vos decís que no te das cuenta? No que lo estás sé. lavando Date. tres ruedas en vez de 4. Dale, Romy. ¿en Ni serio para me eso ni decís? lo no laves. sé, no es mi caso, pero puede pasar. Hay que lavar el o sea, auto no del pibe sé. cheque. Yo lo Hay que- llamo a mucho Carlos. huevo. Carlito, vení, Sí, lavame son el Te auto. queda el lomo pero de pará. Tenés que detonado. ser Daniel amigo. San en Karate Kid, Ah. amigo. Bueno, que te yo hace resuelvo, el amigo, amarillo, yo ¿viste? acá- Te la reconozco, puedo ser insoportable. Pero chicos, la perfección, ¿Quién la dejó- mirada de un poquito más allá es lo que te va a llevar a grandes cosas. ¿Quién te dejó la tercera Coincido. rueda, la cuarta ¿Qué rueda del querés auto que te sin diga? lavar? Pero no es por... Ah, ya está, desapareció esa Te estoy persona. dando un ejemplo, ¿me entendés? Claro. No sirvo para decirte, a ver, no sé, una pavada. Voy a enrollar la manguera de mi casa. Sí. Es lo mismo agarrarla toda así y tirarla tipo un bollo que enrollarla toda No. en circulito No. y Lo dejarla correcto es colgada. enrollarla como un ¿Es lo circulito y mismo? colgarla. No. Es lo correcto. Bueno, el que agarra el rollo, para mí se está haciendo un poco el boludo de tirarla Bueno, ahí y hacerse el boludo. En esto que hablamos de la ley de la acción, es lo que está Es un diciendo palo para vos, Dieguito. Ro. No, ¿Entendés? Claro, nunca hacerlo agarro la bien. manguera. Hacelo bien, amigo. Cuesta, pero... La manguera se Frankie, vamos Bueno, para a Frankie. limpiar la Para parrilla. Frankie. Un ejemplo, no, Pobre no. chico. Sí, a veces Frank. con Franco se pone No. medio, ¿viste? Sí. Pero pará, Intenso y- Fran, vamos a limpiar la parrilla. ¿Y viste la típica que te tiraba tu viejo? Si así limpiar la parrilla, no me Bueno, quiero imaginar sí. cómo tener el culo. Bueno, Sí, 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 entonces, boludo, dale, si tenés la posibilidad de hacer Lindo las cosas tema, bien. los pibes, Porque sí. vos le enseñás al nene a hacerlo bien y el día de mañana lo aprende a hacer bien. Si vos lo dejás al pibe que haga cualquier cosa y que limpie la parrilla por la mitad, Coincido con Diego. él se queda con queso que ve él hizo, está bien y no está bien. Coincido con Diego. ¿Me Vos, entendés? Nacho, tu mirada cómo es, que la haga como pueda o le enseño a que la haga bien. Igual parezco un Lo mala mejor onda, que pueda, pero- amigo, pero no por ahí para vos tiene que haber un brillo que me encandile. Y para mí lo mejor que pueda es que quede limpia, perfecta, Claro. digamos. Pero Ahí hay como le un tirás brillo. le tirás una Parecido- bajada de línea Sí, sí, sí. a nivel general, digamos. Sí, sí, volviendo con lo que hablábamos al principio, sí, amigo, porque Tampoco el servicio militar. No, Sí, claro, claro. Vos me entendés lo que te Sí, digo. sí, sí, Bien, sí. obvio. Sí, sí. Vos me entendés lo que Para te su digo. futuro Igual- lo Sí, mejor. total. Igual ¿Qué creo tema, que eh? con los hijos es distinto porque con los hijos está seteando el estándar. Yo lo entre adultos, ¿no? Porque Sí. entre adultos cada uno fue criado en un contexto diferente, con estándares diferentes. Vos tuviste un viejo que te decía limpiarlo bien y por ahí otro tenía un viejo que le hacía todo y no tuvo que hacer Yo nunca limpié una nada. parrilla. Bueno, ahí tenés. Al aire te lo digo. No, Mirá, Diego, yo tengo en una ese frase de sentido, cabecera No, con no, no. Franco, con mis Él hijos, enseña. que yo le digo esto. Debo ser bueno o malo, no sé. Pero yo le digo, hoy me odias, mañana me querés. Sí, es verdad. ¿Me entendés? Porque yo le digo una cosa que por ahí hoy le van a molestar y que Sí. no le van a gustar. ¿Y yo Pero qué mañana él me va a decir, mi Tenía viejo tenía razón, razón. El viejo. boludo me dijo que tenía que limpiar la parrilla así, yo aprendí. Bueno, ¿y yo qué hago en esos ¿Me casos? entendés? Yo Porque me si no te callo, criás en la me fiaca. callo la boca, me lo aguanto y no le digo nada. Y yo digo, no, yo sé que para un Claro. futuro
va a estar bueno eso, ¿entendés? Creo que con los Está hijos bien. es distinto. Por más que me igual. duela y no sé, lo vea mal. Y que O sea, cada uno le da su bajada de línea, pero vos ella te La apoya. fórmula Sí. secreta, la pócima mágica, si entramos a la parte de los hijos no la tiene nadie exacta. No. Tratamos de ir lo más equilibrado posible y tratar de enseñarle la mejor manera. Pero si yo hablo de mi hijo, cómo me manejo yo, si yo a mi hijo lo dejo de que su vida sea un despilfarro y que deje todo tirado por todos lados, él se va a criar con como que en eso está todo bien y no está todo bien. O sea, está siendo desordenado, está dejando todo tirado. Si tenés que guardar una cosa en el placar, la tenés que guardar en el placar. No te digo, boludo, el mundo de fantasía y que todo sea a la perfección. Pero hay un orden que hay que ir enseñándole para que él se críe en un orden, porque si no se cría en un despelote. Coincido, Nada más que eso. Le da que lave los independencia también. platos, que Sí. deje todo limpito, porque no hay nadie sirviente de nadie acá. Igual Yo les digo algo. Esa es por más que buenísima. tenga a Claudia en Me parece. casa, que es Igual, un amor, es sí, divina. Les digo algo, los chicos pero no, aprenden tienen que por aprender. observación y Claro. no tanto por directiva. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa, mi mamá era de hacer un montón y hacía mucho ella que yo, pero nos creamos en un ambiente de limpieza. Claro. En general es como que tendés a querer ser de ver ejemplo. las cosas limpias, querés ver las obviamente que ayudás y que levantás los platos y qué sé yo, pero en general tiene que ver con que te ven a vos haciendo cosas y van a imitar en Pero un después momento. hay cosas que hablan de uno mismo, Romy. Yo, por ejemplo, porque tengo a Clau que me ayuda en casa y a veces entre los días que ella viene y no viene, uso 10 pares de zapatillas y yo mi vestidor las tengo por todo lado ahí. Pero mirá lo que me pasa, que viene la chica a ayudarnos en casa y yo las zapatillas las pongo donde las tengo que poner. Claro. Porque eso eso es no orden. está hablando de que yo tengo el dinero para pagar que me las ordene. Está hablando de que yo soy un despelotado. Claro. ¿Me entendés? Entonces eso es lo Buen que a punto. mí me hace, me inquieta, ¿me entendés? Claro. Loco, vos tenés que por vos, no por los demás. Obvio. Porque obviamente que va a venir, si esto está mal puesto y alguien va a chocar contra esto, alguien va a venir y lo va a correr. Pero en realidad el que está tomando la decisión de dejarlo mal posicionado sos vos. Sos vos. Exacto. Y habla de vos, no de los demás. Sí. Bueno, chicos, Coincido. parezco Linda un ogro reflexión. loco, ¿no? No, No, hermoso, está es una buenísimo. linda filosofía. Está Total. muy bueno también esto, ¿no? Poder, creo que ante todo igual es la aceptación del otro y de ahí en adelante construir. O sea, aceptar que el otro es distinto. Y hablo de los adultos y vuelvo, no con los niños. Yo creo que con los niños es distinto porque estamos criando, estamos educando, estamos mostrando, dando Claramente. ejemplos. El ejemplo. Con el adulto, pareja, amigo, colega, lo que Pues sea, sí, es diferente. tremendo. Es diferente. La aceptación es la clave de todo. Y a partir de la aceptación yo puedo aconsejar, mostrar esto que estás haciendo vos. Bueno, yo creo Obvio. que si vos dejás toda mitad de camino, te va a costar más conseguir Sí. papá. Yo creo. Porque por ahí el otro viene y te sorprende a su manera, viste, pateando cosas, va llegando. Entonces, aceptarlo. y yo creo y que- después lo que, Habla. perdón amigo, pero lo que es orden, todos estamos de acuerdo, pero hay gente como el estándar de orden es como, ¿entendés? Maricondo. Todo corridito, tipo nivel TOC, Maricondo. todo puestito así. Claro, y hay perfecto. gente que, bueno, acomoda las cosas como están y también respetar eso. Y sí. Porque es el orden sí, pero por ahí la Son gente... estándares. Yo creo que hay, Yo hay soy más cosas, hay tranqui, cosas de digamos. la personalidad de cada uno que creo que por respeto a los demás no son negociables. ¿Entendés? Después cada uno puede ser lo que quiera. Pero hay una parte que es del respeto y de cómo demuestra ser uno con Sí. respecto a Más los en demás. la Yo te convivencia. te Más en la acepto todo, convivencia. está todo bárbaro. Si vos querés, no Convivencia. sé, Claro, más en la convivencia. escabiar todos los días, te van, está todo bien. Pero hay, por ejemplo, hay cosas de los códigos de Convivencia. de convivencia o de una amistad o de lo que sea, que si yo te digo, Nachito, mañana nos vemos en la empresa a las 10 de la mañana y yo lo hago venir a él a las 10 de la mañana y vengo a las 12, estoy hablando de cómo soy yo, Sí. ¿entendés? No, obvio, obvio. Del desorden que tengo yo en mi vida. Y, Claro. hay cosas que está todo bien aceptarlas, pero hay otras que tienen que ver con el respeto ya. Y sí, Total. date cuenta de que... Date cuenta, date cuenta. Sí, hay un montón de todo eso dando vueltas. Chicos, queda un poquito de tiempo. Gente- Quedó 7 minutos. una ahí colgadita, la Sí, tiramos. la tiramos, es la última, sí, la última sí. galletita. Para, antes de que Sí. digas nada, si estás Está viendo el programa ahora, copate y dejanos un like, porque hay más personas viendo que likes, así que vale, qué lindo, copate, gracias, Vamos Gracias. más, más me Nada gusta. Y como Ah, corresponde, es verdad. Becky a la derecha, hacker grande. hacker. Claro, hacker, sos un fenómeno. Las Vamos leyes con universales. Becky. ¿Saben no que importan a hoy Becky. me puse el BB Cream de Becky? Qué bien, ¿eh? Así que Muy recomendamos. bien, Oh, Romy. miren acá. Te quedó hermoso el Quedó pelo, me hermoso. encanta. Nuestro principal auspiciante, Ahí, ahí. innovación Auspiciante. continua, Cosmética Becky. Becky. Qué lindo, amigo, Nuestro- qué lindo. gracias a Bekim Gracias, estamos acá, Bekim, gracias, gente. gracias a Bekim estamos al aire. Así es.
Bueno, nos quedó la última galletita, Sí. amigo, de Leyes Dale. Universales y ya cerramos capítulo de Leyes Universales. Seguramente Romy va a también tocar el tema en su columna, que ella siempre nos trae un montón de cosas. Pero por lo menos de mi parte, para afilar el hacha, cerramos acá diciendo esto que siempre rompo las bolas. Hay que darle pelota a lo que no se ve. Le damos mucha bola a lo que se ve, pero no trabajamos toda esta parte. Y entender las leyes universales te ayuda mucho en el que no se ve. Emociones y demás. Entonces quedó la última y por eso yo la quería tirar, porque esta es la que más se habla, o dicen que es como la ley de hierro de las leyes universales, como la más grosa, que es la ley de causa y efecto. Esta es medio, tiene su polémica, pero para mí está muy buena. Lo que explica la ley de causa y efecto, dice que el universo, todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Todo. El problema es que muchas veces no entendemos la causa, o la ignoramos, no la entendemos, o no le damos pelota. Entonces, el ejemplo más clásico, la medicina alópata trabaja mucho sobre el efecto, pero pocas veces indaga sobre la causa, diría casi ninguna. La medicina alópata es la que usamos de La siempre. clásica, el médico. Bueno, ¿qué te duele, Bruni? La cabeza, toma una pastilla. Eso es, estamos trabajando sobre el efecto. Mato el síntoma, claro. Exactamente, que eso sería el efecto. Entonces, en cierto sentido, si aceptamos esa medicina, por lo menos en Occidente, como las reglas de juego, más o menos en nuestra vida es como que le damos mucha bola a los efectos, pero pocas veces vamos a la causa, que es como lo importante. Otro día lo hablábamos con Dieguito, un clásico es ¿qué pasa? Que hay tantas cosas, atrocidades en el mundo que no sé, que matan a pibes, que hay violaciones, que hay pedofilia, que hay hambre. ¿Dónde está Dios? ¿No? Eso lo Sí, escuchamos sí, muchas Sí, veces. por lo general sí, Nachito, las personas Yo que lo por ahí escucho no mucho creen y eso. demás, Se escucha un o que montón. Entonces, se consideran ateos y dicen, pero ¿cómo puede ser que existe un Dios y haya nenes que fallecen de cáncer o Claro. no sé? eso es para cosas medias- debatir lo grosso, amigo. Claro. O sea, eso sería el efecto, podemos decir, por lo menos para mí, un gran maestro espiritual mío, un Swami, que dice el efecto, o sea, ¿por qué sucede el hambre en el mundo, las violaciones, la muerte, todo esto que dijimos? Él dice, en realidad es porque muchas personas están alejadas de Dios, no porque Dios no está. Claro. Esa es la causa que él, por ejemplo, le adjudica eso. Bueno, Pero más Carly allá habló un poco de eso, Carly- Nachito. Tremenda. Carly Recontra. dejó un mensaje sobre eso. Se lo preguntamos. Recontra. Entonces, de nuevo, vamos mucho sobre el efecto, nos enojamos sobre el efecto y no le damos pelota a la causa. Lo importante de todo esto, más allá de los ejemplos para cerrarlo, porque es para largo esto, pero lo que explican, y esto ya hay evidencia y demás, porque la gente quiere ciencia, la gente quiere que haya ciencia. Pero Claro, que vámelo. sea Que haya comprobable. ciencia, si no, no hables porque te pones como medio Claro. místico y Claro. no, pará, Que ¿qué estás sea- hablando? Los pensamientos son causas y las situaciones son efectos. Entonces, lo que te explica esta ley, o en realidad el universo te quiere explicar, de nuevo, capítulo 1.000.000 y te van a martillar. Guarda con lo que estás pensando, guarda con el tipo de pensamiento que tenés, porque te va a venir en sintonía con lo que vos estás pensando. Dicho de otra manera, otra manera también de abordar esta ley que es recontragrosa es, si hay un efecto que te gusta, busca la causa. Ahí va, Buscala. eso iba a decir. No es Si hay un efecto que te lineal gusta, y si hay un el efecto que tema no, de la- porque muchas veces hay muchas causas también, es multifactorial, como dice, no es que todo tiene una causa. Y si hay un efecto que no te gusta, busca la causa. Tenés una relación de mierda, busca la causa, puede ser muchas, Claro. no es solo una. No, y esto de la Entonces- linealidad de la causa y efecto, muchas veces esto, ¿no? Busca la causa, por ahí va hacia el futuro, ¿no? Visualizá Sí. cuál puede ser la posible causa de ese efecto que querés lograr. Entonces ahí estamos como rompiendo la linealidad, que entender que la causa y efecto no necesariamente tiene, o sea, cuando ya te metes en el campo cuántico, la ley universal aplica igual, pero no la pensemos en términos de la lineal, o sea, la 3D lineal está constituida por nosotros, seres humanos, ¿no? No existe en el universo el tiempo. Entonces, esto es una ley universal, tenemos que también acordarnos de eso. Estamos tratando de entender todas las leyes, desde Sí. nuestra percepción de la 3D. Pero tenemos que intentar entender que esto tiene que ver con un espacio de no tiempo, ¿no? Y Sí. también. Total, pero aceptar la ley de causa y efecto o no aceptarla o ignorarla, que es medio primo hermano, es una diferencia completamente. Sí. Porque en general lo que pasa es que suceden los efectos y tenemos el efecto del efecto, nos enojamos con el efecto, Claro. ¿se entiende? Y eso donde termina, ya lo dijimos, termina en frustración, en enojo, culpa, toda esa Termina lo de mierda. hoy a la mañana. Si llegabas tarde, hoy, Sí. un día llegas tarde, al otro Sí. día te duele la pancita, al otro día te duele el dedito, Tiqui, tiqui. al otro día Sí. te pusiste en pedo y Estás no fuiste a generando laburar. tu Y 100%. ya en qué momento te va a llegar el bombazo. Digamos, Ahí. como lo decimos así en criollo, en qué momento llega el Sí, bombazo. es que todo Total. lo- Y así con todas las cosas de la todas las vida. decisiones Todo. que vamos tomando Yo en siempre algún digo lo momento mismo. tienen un vuelto. Claro. Vos estás firmando son buenas, cheques, ¿viste? Y en algún momento pibe lo tenés que pagar. El pibe cheque te lo explica así. Exactamente, Sí, el amigo. pibe cheque. Pero es Sos así. producto, tu hoy son todos los chequecitos, chequecitos que fuiste firmando. en Claramente. sentido Vos estás metafórico, firmando. o sea, es así, Tomá una amigo. buena decisión, firmaste un cheque por buena decisión. Firmaste algo por mala decisión. En algún momento
30, 60, 90, 120. No, te viene rebotado, olvidate. Según lo que hayas esa firmado, viene, papá. La que te viene. Todo el esfuerzo que estoy maravilla. haciendo con el Morph y todo eso lo voy a ver el efecto Tal dentro cual. de Bueno, un Ojo par de con las meses. decisiones. La salud es Ahora un estoy efecto. emitiendo. La salud es un Exactamente, efecto. bueno, en cierto exacto. sentido la salud es un efecto, las relaciones Obviamente. es un efecto, tu situación económica El IQ emocional. es un efecto, IQ emocional ni hablar, efecto. No le damos bola a la causa, no le damos pelota a la causa y acá lo que te Claramente. dice esa ley es guarda con la causa. Y llévenlo más al plano más básico, pensamiento. Guarda con los pensamientos. Dijimos la otra ley de vibración son las emociones, que Claro. van muy ligadas. Y la ley de creación también. Bueno, Total. todas tienen un Bien. poco que ver entre sí. Por eso Todas. está bueno leer todas, darle marco. Se concatenan, o sea, es como que Recontra. van- Y decimos para entender todo lo que te fue pasando también te pueden traer bastante claridad, amiguito. Decirnos acá estaba pifiando, esto no lo sabía, esto era por ahí, porque de nuevo el universo Te va quiere que cayendo la entendamos, ficha. No es malo el universo, Va date cayendo. cuenta. Maravilla, llegó Maravilla, el uno. Sí. The El one and hombre only. pulpo. Tiene buen The IQ one and emocional, only. Maravilla. Es un tipo, que Sí, ya se lo puede tiene relacionar innato. muy bien con la gente. Lo tiene innato él, No lo Sí. estudió, pero yo recomiendo a la gente que lo estudie porque se pueden mejorar las emociones, amigos. Se puede aprender. Sí, a gestionarlas Total, también. a no tomar las Primero- cosas personales como un gran libro trajo Romy. Claro. Eso es, eterno aprendiz, dicen, amigo. Mañana vamos a hablar un poco de A ver. los mandatos, ¿no? Y de las creencias y de cómo prestarle atención también a eso, detectar de dónde viene mi no posibilidad de gestionar mis emociones también, ¿no? Bien. Porque a veces, si no lo detectamos, volvemos a caer y volvemos a caer. Entonces vamos a hablar un poco de eso. En Romiland. En Romilandia. Bien. ¿Cómo estamos con el horario? Estamos. Estamos 4:30. ¿Ya estamos? cerrando. ¿En serio? Sí. Qué lindo, Estamos. qué lindo. Saludamos Eh, a Daniel, a ver si lo conoces. dale. Daniel Trilub dice: hola chicos, unos grosos. No sé Me si muero. alguien No, no lo conoce. conozco. No, Que lo pará, saludamos. amigo. Daniel- Puede ser el final de un oyente orgánico. Daniel Sí, Trilú. y hablando seguro. No es un bot. Hablando ¿lo seguro, conoces? también nos dice hola gente. Así que bueno, Mi tío saludamos. Edgardo. Edgardo, un abrazo. El abogado. ¿En serio? Sí, mi tío Edgardo, el, Che, el pero- hombre que más sabe de seguros. Amigo, Bueno, si es un ¿Un día puede orgánico- salir en vivo, Sí, Edgardo? lo gestionamos. Yo No sé, se no lo conozco a propuse. Daniel Para, Trilub, voy a no lo decir Si conozco. es orgánico le daría un premio. Sabe amigo. un huevo. Todos nuestros oyentes hoy son orgánicos. Sabe No, un no, huevo, pero mi tío Edgardo. a la posta, que no nos conozca Daniel, ninguno es épico. Daniel Trilub. Daniel, si nos estás escuchando, te amamos sí, acá te los amamos. cuatro. Queremos saber si sos orgánico ¿Estás o si sos suscrito? conocido de alguien. Me muero, me Eh, muero. te llevas un Suscribite al premio. canal. O sea, si el Tenemos chabón productos de cliqueó que y no nos ponga conoce, me sería gusta épico, amigo. al vivo. Me voy a En serio. emocionar. Me De voy a verdad. emocionar en vivo. Bueno, muy bien, muy Eh, bien. Acuérdense que tenemos un WhatsApp que hoy nos olvidamos de decirlo al aire, lo Es decimos verdad. ahora. Para Daniel. El 113 11 11387 8362. Nos podés mandar un mensaje de audio, para mandar Cuando un mensaje deseen, de nos texto. ponen. El próximo programa, porque hoy ya, Sí, ya hoy ya terminamos. estamos, hoy ya 4:30. Pero para la ¿Cómo la próxima, remamos? ya saben, ¿no? Cerramos. Chicos, Ro, vamos ¿cuánto a- hace que estamos al aire? ¿Un mes? Sí, un mes. ¿Un mes? Fua, 50.000 visitas, muchachos. Ojo. Ya tenemos 50.000 visitas en el canal. Dato duro para los sponsors Uy, que vendrán. boludo, qué hermoso. En un mes 50.000 Tremendo. visitas. Bien, Vamos, Sin ¿eh? publicidad, o sea, Nada, no. todo orgánico, todo gestionado lo por conoce Improx muy bien. TV. No, increíble. Ahí tenés los Estamos bien, orgánicos. estamos bien. Ro, te iba a decir esto. Para mañana creo que ya va a estar la publicidad del coso, Del reality reality del del emprendedor. emprendedor. Ojo Bueno, con se esa lo publicidad. tiembla, No salió al aire eso. Nico, bueno, mañana. ¿está el videito para pasarlo, hacker? Un Tiembla adelanto. Nico Hacker. Cabré. Un adelanto, ¿podemos tirar hacker antes Yo que quiero cerremos? decir que acá tenemos dos joyitas. Ese Sí, podcast. vamos. Nancy Guy, Hola, Cabré. que preste atención Nancy Guy. Dos- sí, ojo. Dos tremendos actores. Si me alguien encantó. está mirando acá en el ¿Tenemos el mundo- video, hacker, Mamá, para pasarlo, ese porfa? rollo de la bocha. Creo que no se podía. El hacker. No, sí, Ah, se no puede se mostrar. podía por algo. Por me parece. derechos, Sí. copyrights. te tira el hacker. Pero ponelo al aire, ahí hacker. está, Ponelo ahí que está. se vea, por favor. Esa, me encantó. Bueno, ahí está. Ahí está, vamos. ahí está. a ver. Ah, mira cómo se ve la compu. Pensando y se me ocurrió una idea tremenda. ¿Qué se te ocurre, amigo? ¿Por qué no hacemos el reality del emprendedor? ¿El reality del emprendedor? ¿Qué es eso? el amigo? reality del emprendedor, donde la gente nos mande su video a Improc TV, a un WhatsApp, algo, y podamos ver su emprendimiento, qué ganas, qué cosas tiene ganas de hacer. Por si la gente Para- tiene un proyecto, digamos. Claro, vos si la tenés gente tiene un proyecto, ¿entendés? Interesante. Y que pueda hacer una competencia donde podamos premiar el mejor emprendimiento. Que ese emprendimiento pueda crecer. Che, esto es real ¿Qué ganaría la gente? ¿Cuál sería el premio, digamos? Amigo, ¿por qué no le damos 10 millones de pesos al ganador? Boludo, vos estás loco. 10 millones, 10 palos. Sí, 10 millones de pesos.
pero pongamos de condición que se suscriban a Improc TV en YouTube, amigos. Si llegamos a 100.000 Amigo, suscriptores, lo largamos. 10 millones Cambias de la pesos. vida, o sea, tu emprendimiento Sí, puede amigo, potenciarse. sí, amigo, vamos a ayudar a algún emprendedor del país. Se ve Grande. jugado, Diego, Amigo, jugado. vamos con todos, vamos a hacerlo. Vamos. ¡Esa! Ah, era bravo, ¡Qué producción! Qué la tremendo. primer superproducción de Date Cuenta. Ojo que Se tiembla, viene la tiembla película. Cabré, ¿eh? Todos naranjas, mirá los billetes, papá. Lo De 10 vi. mil. Tiembla Ah, Cabré, de 10 lucas, amigo. María Un gusto María haberlos González. visto. La crocante ahí. una Cerramos cosa, acá. Ah, la bolsa. Qué lindo, qué lindo. La verdad que tú. Si mirá si te tocan todo de 1000. No, tremendo. Por eso vi no. la bolsa ahí de consorcio. Se, amigo, se va era a tener que tipo un como- carrito, se va a tener No, que viene, traer. viste, tipo el Una juego del carretilla. calamar que estaba colgada. Se la Vamos, que llevan. falta menos para el reality, vamos. Sí, Vamos, a seguir suscribiéndose. suscríbanse. Y el Instagram de Date Cuenta Nuevo tenemos. Es verdad. Síganos Bien, a que Date nos Cuenta en sigan. Instagram. Estamos a 99.500. Tipo, tenemos que tirar el número, No amigo. importa, contestamos. pero Vamos. falta menos, Vamos, amigo. De vamos, arriba con para fe, abajo con lo fe, podemos con hacer, fe. ¿no? Sí. Sí, sí. Por Estaría fe, bueno. por fe. Tachando. Y faltan 10 domingos para Navidad. Qué lindo. Te la tiro. Falta menos. Ojo. También. ¿Dónde pasan Navidad? En Alem, con el intendente Mañana. Ah, claro, claro. Sí, amigo, vamos. Mañana. Sí. nos Amigo, vemos. amigo, Chicos, no es mala, ¿eh? Un gusto. Chao, querido. Gracias. Vos ¿Vos Chau, estás chau. para ir a Alem? Sí, Sí, que no. Podemos arreglar, estaría mal, ¿eh? Listo, En nos serio. vemos. Chau, 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 gracias. Mariana. Che, amigo, lo de Alem, posta. For something to change, but you're still fading to darkness. Your heart is slowly bleeding now. When your world's upside down, I will keep you safe and sound. If it seems no one cares, I hope you know that I'll be there. When your world's upside down, I will keep you safe and sound. If it seems no one cares, I hope you know that I'll be there. You're waiting for something to change, but you're still fading to darkness. Your heart is slowly bleeding now. When